Suscríbete a La Panterita. Número 1 en todo el país. Buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Johnny González, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, bien, buen día. Está la lista del preolímpico que se dio a conocer por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol, lamentablemente con demasiadas ausencias, que por no ser un torneo organizado por la FIFA, no se puede hacer una convocatoria oficial y donde haya que lo pueda avalar la FIFA. Una reglamentación que avale ese llamado. Martín Ibarrola, estamos en contacto con el representante de Hugo Benítez. Martín, ¿cómo te va? Feliz 2024 para vos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Feliz 2024 para ustedes también, ¿todo bien? Bien también. Bueno, vos sabés que ayer hablábamos con el presidente de Nacional, el señor Galeano, y ya nos admitía que hay acuerdo de palabra, ya inclusive extendieron el contrato con Espínola, Paraguarí Espínola, para fichar por el Olimpia. Están esperando que se abra el libro de pases. La otra vez nos reconoció el presidente de Ameliano que ya hay acuerdo también, y la pregunta es la siguiente: ¿Hugo Benítez ya acordó, vos que sos su representante, acordó con Olimpia lo suyo, la cuestión del jugador? Sí, eso ya está todo cerrado, o sea, la parte salarial de Hugo en Olimpia está todo cerrado. Solamente estamos aguardando ahora que se levanten los Olimpias para que Hugo vaya a firmar todos los papeles. Ah, perfecto. Te escucho un poco bajo. Él va a firmar por una temporada, ¿verdad? Por un año de préstamo con opción a compra. Ajá. La opción de compra no es obligatoria. No es obligatoria. Ajá. Y él va a firmar ahora por XX dinero, ¿verdad? Supongamos, no sé, $10,000. Vamos a ponerle un número imaginario. Ficticio. Exactamente. Bueno, si es que se renueva o hace uso de la opción de compra, ¿está previsto que haya un aumento salarial o no? ¿O que sí, se si tenga Olimpia que hacer un nuevo contrato? Sí, si Olimpia hace una opción a la compra, yo ya vi todo eso con la gente de Olimpia. Hugo tendría otro contrato nuevo de 3 años con un salario un poco más alto de lo que estaba ganando, lo que va a ganar ahora. Ajá. Y es satisfactorio, el jugador está contento, es un dinero que es importante, no, sin mencionar la cifra, es un dinero que al jugador lo deja como sorprendido, feliz, contento, chocho, o bueno, está bien por ahora. ¿Cuál es la sensación que tiene? No, Hugo está feliz primero por jugar en uno de los equipos más grandes del país, está muy motivado, y luego también la parte económica que influye mucho en el chico, ¿verdad? Ya va a cambiar un poco su forma de vida, la alimentación. Entonces él está muy contento en todos los sentidos. Martín, con respecto a los entrenamientos, él lo venía haciendo en Ameliano por una cuestión contractual. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Tiene que esperar o se va a mover individualmente o puede presentarse en Olimpia? No, él está entrenando con la gente de Ameliano haciendo la pretemporada. Sigue ahí. Una vez que la gente de Olimpia lo llamen a él tendría que presentarse al club, ¿verdad? Mientras tanto, él sigue normalmente su transcurso como tiene que ser el club de su parte, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que al haber prohibición de fichaje, ni siquiera un jugador puede ir a entrenar a esa entidad. Por eso está prohibido por la FIFA. Hay un caso, después te voy a comentar, Bruno, perdón Martín, en Luqueña hay un caso raro. En Luqueña hay un caso raro. No, por eso nomás preguntaba también, porque por esa cuestión, ¿verdad? Sí, Johnny. Permíteme, Fabio, le quiero consultar. Johnny Juan de Dios te saluda. Le saluda Johnny González. Chiqui Arce, ya se comunicó con Hugo. Me dicen que si él se presenta a trabajar la próxima semana, el lunes, probablemente ya trabajaría con el grupo. Sería parte ya del equipo titular. Chiqui Arce ya se comunicó con él, ¿es cierto eso, Martín? Yo no tengo idea de eso. Yo hablé con Hugo, hablo casi todos los días, pero tampoco le pregunté, ni él me comentó eso, ¿verdad? Yo calculo que se habrá comunicado en algún momento, pero yo no tengo la información exacta de eso. ¿Hace mucho que lo conoces a Hugo? Ya Hugo lo manejamos hace 2 años y medio más o menos, pero lo venimos siguiendo hace 4 años. Ah,
¿Cuál es el rasgo que los distingue como jugador y como persona? Y Hugo es un chico, en la cancha al menos es un chico muy rápido, va bien por arriba, a pesar que no es muy alto, ¿verdad? Va bien por arriba, pero la rapidez en los cierres es lo que a él le hace la diferencia, ¿verdad? Y como persona él es un chico muy muy dedicado, él es del interior, él vino acá primero a los clubes intermedia, después luego vino a Meliano donde explotó. Como persona es muy buena persona, un muchacho muy fiel, muy respetable, muy... pero es tranquilo, él es tranquilo. Viste como veníamos un poco del Olimpia de la Parranda, ¿él es tranquilo o es fiestero también? No, tranquilo. Él tiene una pareja donde está bien alineado y sabe lo que quiere y sabe a dónde quiere llegar, ¿verdad? No, pues la disciplina es fundamental en este trabajo. Es muy difícil. Nosotros al menos en la empresa hincamos mucho de eso, ¿verdad? Que le decimos a los chicos que no va a ser fácil llegar. Nadie le dijo que iba a ser fácil llegar a primera, pero van a llegar. Pero después está el problema de mantenerse. Para mantenerse tiene que ser un cuidado muy grande para que el chico pueda surgir y pueda ir afuera, ¿verdad? O sea, de lo contrario van a quedar como jugadores del ámbito local, que es lo que nosotros no buscamos de los chicos. Nosotros buscamos transferirlo a todos los chicos que tenemos en la empresa, ¿verdad? Claro. Hugo es de extracción humilde. Sí, humilde. Muy humilde, ¿verdad? Y menos que la media. Porque alguna vez nos contó acá que él hacía metro. O sea, la famosa cuestión esta de hacer las leñas, de cortar las leñas e ir acomodando. Ese es un trabajo, hermano querido. Sí, muy sacrificado. Yo creo que vale, no sé, 10 pretemporadas más o menos hacer ese trabajo. Hubo un chico muy atento en todos los sentidos, ¿verdad? Yo creo que a él le va a ir bien en Olimpia. Está totalmente concentrado en lo que es y en dónde se va a ir y sabe la presión que va a tener, ¿verdad? Entonces creo que Hugo, si tiene la oportunidad, va a dar un salto. Él es de la cantera de Libertad, ¿verdad, Martín? Sí, señor, así mismo. ¿Y dónde él se había iniciado? ¿En Libertad mismo? ¿O en otro club? No, que yo tenga entendido en Libertad. Luego salió de Libertad y fue a jugar las ligas. Luego pasó a Intermedia y luego a Meliano. ¿Fue como alguna vez una especie de problema el tema de su estatura? Con lo que yo me respeto, creo que no. O sea, porque al menos con lo que yo vi en Ameliano, la estatura a él no le influyó de repente en marcarle a algunos jugadores con una... No, yo me refiero al pasado, ¿verdad? Porque viste que vos le presentás un zaguero central y famoso lo primero que, por lo menos los técnicos antes te decían, no, ¿cuánto tienes de estatura? No, si es alto zaguero central o arquero, o centro delantero, ¿verdad? Sí, mío, Hugo es un chico que tiene 1.81, o sea, no es muy alto, pero lo que la virtud de él es que sabe manejar su cuerpo y sabe cómo ir a los choques y tiene un doble salto, ¿verdad? Va bien por arriba. ¿Manejás otro jugador ahora importante que pueda ser transferido? Estamos viendo para traer una propuesta por Manuel Romero. Mira, Manuel Romero, el de Olimpia. Sí, señor, así mismo. Vamos a ver si se da esto las siguientes semanas y que podemos hacer una propuesta para Olimpia, a ver si le es beneficiosa para el club. ¿De qué país es? Es de Argentina. Esto no sabíamos. Es algo que estamos trabajando, pero no hay nada definido. Estamos en conversaciones y todavía no nos bajaron la propuesta, entonces todavía nosotros no tenemos nada como en mano como para hablar, ¿verdad? ¿Y Olimpia lo declara transferible? Sí, se paga el monto que Olimpia quiere. Pero vos ya conocés el monto, ¿es definitivo o es a préstamo? No, definitivo. Definitivo. ¿Y él tiene una cláusula de salida? No, él no tiene cláusula de salida en su contrato. Pero sí manejás el monto que quiere Olimpia para que se haga la transferencia. Así mismo, yo ya tuve propuesta de Gimnasia de Lima de la Plata por Manu Romero, pero ellos querían a préstamo, de lo cual ya desechamos eso, ¿verdad? Correcto. No, aparte hay muy mala experiencia con Gimnasia de la Plata, ¿verdad? Presta al jugador, después vende y nunca paga.
Eso ya es cuestión de club a club, ¿verdad? No, Pero, yo sé, es a modo solamente de comentario que te decía. Y este club es de primera división, Sí, de primera división. De primera división. fuerte, grande. Y media tabla para arriba. Está muy bien económicamente, o sea que creo que no el factor plata no va a influir ahí, ¿verdad? Si se comprometen a pagar dicho monto van a cumplir, ¿verdad? Pero están viendo algunas opciones y Manu está más o menos entre la segunda y la tercera y luego vamos al primero, luego al segundo y luego al tercero, ¿verdad? O sea, estamos esperando para ver qué hace el club. Ujú. Está bien. Luego también no tenemos a Nico Molinio, que lo más probable vuelva de Hungría. Vuelve a Tacuarí, si es que yo mediante estoy en negociaciones con la gente de Tacuarí. Ujú. Rodrigo del Valle volvió a la primera de Cerro, está haciendo la pretemporada en Cerro. David Fernández de Triniense, el chico de 17 años que jugó 16 partidos y metió 2 goles. Volvió a Sol, está en la primera de Sol. Lo manejamos también ahora un chico de Libertad de la 19, que fue a la primera de 2 de mayo, un chico muy rápido con una muy buena explosión, que es Oscar Cabrera. También lo manejamos al Chile Benítez, que es lateral derecho, el año pasado jugó en 2 de mayo y ascendió a primera con 2 de mayo, y ahora Guaraní lo llevó de nuevo, porque él es jugador de Guaraní. Joel Figueredo, que estaba el año pasado en Temperley, jugando en Temperley, él volvió a Nacional y está haciendo la pretemporada con Nacional, la primera. Y manejamos también Roland Escobar, el delantero Ameliano, Ujú. que ya jugó varios partidos el año pasado, y Marcelo Aldeaña, que es un central que ya debutó también en 2 de mayo, pero en Ameliano. Muy bien. Martín, éxitos, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Bruno, un abrazo para todos, feliz año. Ah, perdón, antes que cierre, lo de Manuel Romero, ¿cuál es el tiempo que manejan? ¿Cuándo tendría que concretarse, si se va a concretar? Y yo calculo entre 1 o 2 semanas más tarde, Una semana más tarde. más o menos. Si van a bajar la propuesta, ya me dijeron que máximo en 1 semana bajaría. Ya. Aquí, Bruno, la consulta es, ¿qué monto de dinero pide Olimpia por el pase? Olimpia pide más del $1.000.000, o sea que esa es la negociación más o menos que está manejando por él. No hay varios clubes que puedan pagar ese monto. No hay muchos clubes que puedan pagar ese monto. Es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero. Ellos están enfocados, la gente con la gente que estoy hablando, están enfocados que Manuel Romero puede ser un jugador que puede ir como Ramón Sosa, mostrarse un año y explotar, ¿verdad? Entonces, en eso están enfocados ellos. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Dale, señor. Ahora Saludos, sí, Bruno. un abrazo, gracias. Un abrazo. Martín Ibarrola nos adelanta, señores, esta noticia. Hay oferta, o sea, hay una propuesta, una posibilidad, están esperando la propuesta formal de un club de primera división de la República Argentina por Manuel Romero, el jugador del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La Nubo Vélez, me dice acá un amigo del WhatsApp 201. Y podría ser por lo que dijo al último Martín, el tema de la proyección, de qué tipo de jugadores ellos apuntan, que ven que es un jugador que va a seguir creciendo y que puede ser... Y algo yo entiendo de fútbol, porque hace cuánto tiempo que vengo diciendo que ¿por qué no le hacen jugar a Manuel Romero más Ayer tiempo? dijimos. Ayer justamente estábamos diciendo. ¿Iba a ir a explotar en Argentina? Y no sé, eso ya no sé yo. Pero de que las veces que yo lo he visto pintaba bien, bueno, pasa que a veces Diego Torres también en su momento pintaba bien, lanzó aquel centro famoso para el gol de Roque, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿O era otro ese chico? No, ese era Walter Bogado. Walter Bogado era ese. Walter Bogado. Bueno, y Walter Bogado pintaba bien, por ejemplo. O el propio Diego Torres, o Hugo Fernández, o no sé. Hay jugadores que van, algunos se consolidan y otros no, ¿verdad? Sin dudas que estamos hablando dentro de las limitaciones que tuvo futbolísticamente Olimpia el año pasado, de los chicos que hizo debutar ya sea Chiqui o el mismo Aguirre, el que pinta mejor entre todos sin duda es Romero.
con aciertos y con errores, es Romero el que podría dar ese salto importante ya de consolidación en poco tiempo. ¿Sabes por qué yo le preguntaba a Martín lo del tema? Falló un penal decisivo, tuvo sus chances Romero, dice. Contra San Lorenzo, Copa Paraguay. Y bueno, pues Roberto Valle falló en la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Tacuara Cardoso un también. penal, no sé, Cometió Maradona, penal, Pelé. Muchachos. No, te decía Bruno lo de por qué yo preguntaba si podía ir a practicar. Porque en Luqueño pasa algo similar, aunque pregunté y me dijeron que es distinta la sanción que tiene Luqueño con respecto a Olimpia. Luqueño tiene una sanción de prohibición de inscribir jugadores, que es prácticamente lo mismo a la inhibición, ¿verdad? Porque Olimpia está negociando con los jugadores, lo que no puede hacer es ficharlos todavía, y Luqueño también la misma situación, pero me dicen que es un poco distinto. Por eso en Luqueño los jugadores que ya fueron anunciados, como el caso de Mana, Alex Álvarez, Rubén Darío Ríos, ya están practicando. Ya están practicando en Luqueño. Lo que no pueden hacer es la inscripción de estos jugadores ante la APF. Pero también tiene una sanción Luqueño de parte de FIFA. Manuel Romero va a ser el Ramón Sosa, dice. Siempre dijiste que ese chico necesitaba minutos, Bruno. Sí, pero no, lo que no significa que... O sea, el chico pinta. Y jugó quizás un poco más de lo previsto por la lesión de Derlis. Porque si vamos a buscar un jugador que más o menos pueda tener sus características de desborde, del mano a mano, de ir contra un rival, de desequilibrar, ese es Manuel Romero. Con Aguirre él era el 9. Lo sacaba a... Sí, lo cuestionábamos Paiva tanto, sí. Y lo metía a... O a Bruera y lo metía a Manu Romero. Y Romero es extremo, o por derecha o por izquierda, para acompañar al 9. En su momento llegó a jugar como 9, pero pasa que en inferiores muchos juegan 9 sin ser 9. Es que famoso ahora... Cardoso jugó de 9 contra también. Patronato. En Santa Fe. Pero es buen jugador. Sí, buen jugador, sí. Va, aunque obviamente... Will fue presentado ya hoy en el Celaya. Fútbol mexicano, sí, en el Celaya. Cerro, ¿cuándo va a anunciar? Con la particularidad de la presentación para la gente del Celaya. 22 años tiene Romero, me dicen. Sí, o sea, joven. Él de hecho jugó partidos con el Olimpia campeón de julio, en el clausura 2022. Con lo de Celaya, fíjate que ellos utilizan el flyer como que Wilk va a reemplazar a Diego González. Sí. Es como que ahora te toca a vos con el tema de la vara que dejó el actual hombre de la Lazio, justamente luego del sudamericano que había hecho con la selección sub-20, el chico que también no tuvo demasiada cabida en el fútbol de primera aquí en el país. González era el extremo y Wilk el definidor en ese sudamericano que fracasó con Bobadilla. Cerro, ¿cuándo anuncia Cerro lo del delantero? Porque vos sabés que van hablando con los delanteros, pero estos van contratados a otros clubes. Hace poco pasó, ayer fue presentado el delantero de Nacional, dijo Bentancur, que es hincha de Nacional, y lo estaba mirando Cerro, estaba hablando con él. y están los sondeos confirmados hacia uno de ellos, Rodrigo Aguirre, que hace rato Cerro lo viene siguiendo, y el caso, justamente vemos en imágenes de ABC TV algunos de los goles de Aguirre y la presentación de Bentancur para Nacional de Uruguay. Y el otro que fue también sondeado es Thiago Vecino. Thiago Vecino es un delantero del Liverpool, donde jugó con Miguel Zamudio, y es otro de los que también fue observado por Jubero cuando fue a buscar jugadores en Uruguay y Argentina. Lista sub-23, está la lista oficial del preolímpico. Podemos ir a la nómina, por favor, con muchísimas ausencias, lastimosamente. Medio equipo y todos los que brillan y los que están afuera no pueden venir. Que también, para que sea una especie de consuelo, ¿verdad? Ocurre con casi todos los países. Por eso en Brasil se festejó tanto que ellos hayan conseguido que, por ejemplo, João Kennedy, figura del Fluminense, esté. Pero lo que marcabas, y Brasil es la selección que más veces ganó el preolímpico. Sí, entre Brasil y Argentina, y nosotros siempre con el recuerdo del 92, ¿verdad? O sea, ver la bandera paraguaya ahí en la lista, en otra época, ¿verdad? Cuando vos podías traer a todo lo que vos querías, pero
O sea, para dimensionar las dos selecciones que consigan el ticket para París, para esos Juegos Olímpicos tampoco tienen obligación los clubes. O sea, para dimensionar lo difícil que es el tema del sudamericano. Y los nombres más llamativos son, lógicamente, Diego Gómez, jugador del Inter Miami. Y más allá de que terminó mal el último partido de Paraguay, lo de Iván Leguizamón, ¿eh? Perdón, Dani, que te interrumpa brevemente. Entonces se consiguió permiso con Diego Gómez. Sí. Por eso está en la nómina. Claro. Por eso yo te decía que a mí me llamó la atención que junto a Diego y a Enzo, lo de Enzo es comprensible porque él ni siquiera va al banco de los partidos de la Premier. Y allí sí habrán hecho lo del Wolverhampton, bueno, que tenga más rodaje allá. Pero cuando pusieron a Segovia, a Romeo y compañía, uno decía, espera un poco, ¿se consiguió? Eso se logró gracias, primeramente, al calendario que vos hace poco ya mencionabas, sí. Dani, que recién a mediados de febrero arranca la MLS y le da ese tiempo importante a Diego. Y lo otro que tiene que ver con Elio Paolo Rossi y esa relación directa con Tata Martino. De poder... Eso es lo que no pudo hacer. Claro, lo que ayer Bruno criticaba bastante a Osorio. No me por eso dudélo para decir por eso. No, entonces Tata Martino sí le dijo a Pablo Rosso, sí, llévalo. Entonces lo que hace Diego Gómez va a ser un sacrificio un poco más importante con respecto al resto de sus compañeros. ¿Te das cuenta cómo Tata por eso te digo, por eso te hablé de eso. ¿Te das cuenta cómo es la gente? ¿Cómo es una buena persona? Estamos haciendo una comparación. Osorio, el charlatán ni siquiera le presta al jugador. También hablamos del tema del calendario, ¿verdad? O sea, pero no importa, a mí me... No, y lo de Enzo todo porque... pesa, ¿verdad? A mí me pone muy caliente los Osorio, sinceramente. No, pero convengamos que es una baja, pero tampoco es que Romeo iba a marcar la diferencia. Es una baja sensible, sí, porque fíjate los 4 delanteros que tenemos allí. Allí también Marcelo Pérez, que no tuvo un buen semestre en un Huracán, junto a Marcelo Fernández, Thiago Caballero y Kevin Parsajuk. Y ahí están, no es titular indiscutible Marcelo Pérez, por ejemplo, siendo el que juega afuera, por llamarlo de una manera. La dupla principal es Marcelo Fernández con Parsajuk. Al menos en los últimos amistosos jugaron ellos en ofensiva. Juega con línea de 3 muchas veces, con línea de 4 este equipo, por eso es que lleva tantos zurdos. Si te fijas, Dani, vas a ver, por ejemplo, el caso de Gastón Benítez, está el caso de Daniel Rivas y de Alexis Cantero. 3 zurdos, y los 3 son laterales. Sí. No, y el tema de, por eso te decía, de acá, de esta lista, los que pueden levantar la mano y decir, yo jugué en la mayor, en las eliminatorias, son Diego Gómez e Iván Leguizamón. O sea, tienen otro fogueo. Por eso, yo recuerdo que para la sub-20, ya que recordábamos lo de Alan Will, Al Celaya y lo de Diego González, aquella vez el Brighton no le dio permiso a Julio Enciso y le había dado permiso al argentino Buonanotte. Y creo que en el primer partido Buonanotte se cae mal y hasta se habló de que tuvo una lesión muy grave. Pero lo concreto es que los clubes, si sos mejor, no te prestan. Y si entienden que no hay demasiada cabida, y es un poco lo que refleja. Torales no lista. Está, el de Ameliano me dice también. No, él se bajó la lista. Veo que el chico de Olimpia, Olmedo, tampoco está, porque él estaba en la prelista. Y lateral derecho prácticamente lleva uno, que es Alan Núñez. Quizás Fernando Román pueda jugar algunos partidos, pero el central... A ver, vamos un poco a la lista de los ausentes. Vamos con la nómina primero de los convocados. Y después vamos a los ausentes para que la gente magnifique lo que es, porque estamos hablando de 6 jugadores. Si mal yo no conté titulares más que están afuera y que tienen la edad. Por ejemplo, yo te mencionaba ayer, le agregaba a la lista que vos ya dabas la de este chico Galarza, que está en edad, claro, que podía haber venido y está en Talleres. Matías Galarza, exactamente, y tampoco puede venir. Otro de los nombres, hay un central en Puebla, Sebastián Olmedo, jugó en Luqueño. Diego de Lazio. Diego, exactamente, es una lista Cuenca del Milan. No, pues si hacía Enciso mismo, ¿verdad? Enciso. Pero mira lo que decimos, teníamos ya sé, pero a lo que voy, Bruno, es que ya hay algunos nombres que Damián Bobadilla. Para un sudamericano vos no lo vas a contar. Y aunque suene contradictorio, es porque ese jugador está bien. O sea, a un Enciso, que es un jugador top de Premier, no lo podés tirar a un sudamericano. Así piensan ellos. Ahora, justo como que nos duele esa parte intermedia. Fíjate que Romeo y Damián, si no eran transferidos, ellos iban a jugar el sudamericano. Entonces esa es la parte donde sí te quedas con... Y Enzo va a jugar
porque él no tiene cabida en el Wolverhampton. Bueno, pero ahí también, ahí yo creo que hay una falta de gestión de la dirigencia. Porque te voy a decir algo, Dani, audiencia, Johnny y Fabio. El sentido común me dice a mí que si yo sé que va a ser transferido un jugador, lo mínimo que podés hacer es llamarle al presidente Guaraní y decirle, presidente, sé que están avanzadas las negociaciones o cómo está, te pido por favor colocar la cláusula que el muchacho vaya al preolímpico si podés. Sí podés. Sí podés. Y si sí te dice, podés. Presi no puedo. Y depende de la No, ya sé, pero predisposición. espera, todavía no... Chun, No. qué paciencia hoy tengo que tener. No. Bueno, Eso. que le llame al presidente Olimpia y le diga la misma cosa. Mira, se va transferido este muchacho, el zaguero central. No. Coloca el ejemplo de Cerro. Mateo no tiene edad. Ah, Mateo no tiene. ¿Sabes qué? Pon el ejemplo de Cerro por lo de Damián. Damián Bobadilla. Sí. Presidente, doctor, Zapag, Raúl, ¿cómo no? Juan José, Raúl el Florero. Juan José, por favor te pido, habla con esta gente. Sí. Queremos que jueguen en preolímpico. Dale. Coloca por favor la cláusula. No, voy a preguntarle si me dejan colocar en la cláusula. No, es que si vos le preguntás, pues, por eso te digo, ¿cuándo nosotros vamos a hacernos un poquitito respetar o ver, mirar un poco más? O nos viene una oferta y desesperado, no importa, el que viene te tiene que más o menos repasar todo, hacer lo que... yo no sé, me parece que es una cuestión de gestión. O sea, que vos le digas como presidente del club, bueno, yo está bien, pero una de mis condiciones es que el muchacho pueda jugar preolímpico. Yo estoy de acuerdo contigo desde la teoría. Pero esa gestión tiene que partir de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de llamarle al presidente y decirle, por favor, presidente, ve esto si podés pelear. Pero como bien sabrá Bruno, el contenido es el mismo, pero el tono está directamente relacionado y es directamente proporcional a cuán fuerte es tu federación y a cuán buena es la dinámica de tu mercado. Y bueno, si vos sos como un mercado grande... Entonces vamos a seguir pensando siempre igual. No es pensando siempre igual. Pero es alguna vez tenemos que empezar a tratar de cambiar el rostro que tenemos para el mundo. Pero yo te estoy hablando que esto ocurre lo mismo. O sea, si lo elevamos a niveles así más grandes... River no puede decirle nada al Citigroup porque es el Citigroup y si lo aterrizamos a nuestro medio, Guaraní, el año pasado el presidente Daer se pasó lamentando y llorando miseria porque los rusos no le pagaban, que los turcos le tuvieron a Morel haciendo turismo interno, ahora vendieron y decían espectacular lo de Paranaense, Cerro, que la cantera con lo de Bobadilla, con lo de Damián, y si a ellos vos le decís, ¿sabes qué? Corriendo el riesgo de que se caiga la transferencia, porque colocar esa cláusula es correr riesgo de que se caiga esa transferencia. Y no te van a hacer. En ese mundo ideal que vos planteas, yo también estoy de acuerdo, pero no. Corra riesgo. Cuando le quieren al jugador, Dani, yo creo que también, porque Libertad, por ejemplo, hay otra cosa. Libertad se hace respetar. Uno de los pocos, porque tiene la espalda. Porque Horacio Carte, sabemos la plata, Horacio, yo no entro en eso. No, pero es que tenés que colocar en el elemento. O sea, en el sentido que si vos sos fuerte, vos te puedes hacer respetar más, ¿verdad? Es modelo de gestión. Pero vos podés hacer eso porque tenés espalda. Porque acá yo recuerdo que Libertad dijo, se pegaron el lujo de elegir en qué liga enviar a su jugador. Acá nos contó Pedro Aldave, acá nos contó el presidente de Libertad, que había ofertas por Julio Enciso ya desde hace muchísimo tiempo de Italia, de Arabia, de que no sé, de Estados Unidos. Ellos decían, no, nosotros vamos a transferirle a una liga importante a este muchacho. Y lo transfirieron a la Premier. Entonces, si nosotros nos cambiamos el modelo de gestión que parte de la cabeza o de la dirigencia de nuestro fútbol, nos van a seguir manoseando. Porque si yo te puedo asegurar que si el presidente del club, mira, presidente de Atlético Paranaense, todo muy bien, todo de acuerdo, pero acá hay una cuestión. Nosotros tenemos un acuerdo entre todos los clubes de fútbol paraguayo.
que pedimos, por favor, que el jugador, si es convocado al preolímpico, tenga que jugar al preolímpico. Algo que le va a venir muy bien a ustedes, porque va a estar en vidriera, se puede cotizar mejor, y si hay una lesión, le va a decir el otro. ¿Y qué vamos a hacer si hay una lesión? Ah, bueno, señor, ustedes ya compraron el jugador, pero acá tienen que jugar por nuestra selección, por nuestro país, y no estoy siendo populista, sinceramente lo estoy diciendo, estoy hablando muy en serio. Tenemos que comenzar a hacernos respetar, porque si no hacemos eso, nos van a seguir refregando el trapo. Tenemos 7 jugadores preolímpicos que no pueden estar. Hay algunos que por lesión, ¿verdad? El caso de Damián está lesionado, pero yo no sé si él llegaba en condiciones, podía estar. El caso de Julio Enciso, vamos a suponer que él, no sé cuándo Julio vuelve ya. En febrero. Estaba para volver en enero. A ver, pero vamos a suponer que sacarle a Enciso. Brighton le dice no le iba a prestar. No, claro, si ya no le prestó para el sudamericano el año pasado. Y por eso te digo, Dani, entonces, pero esto pues, ¿sabes qué? Porque cuando los dirigentes se quieren poner de acuerdo en algo, rapidito corren y se van y firman los 12 presidentes de los clubes. ¿Por qué ellos no hacen a partir de ahora un acuerdo? En México, por ejemplo, hay acuerdos, y imagínense lo que les voy a decir, hay un pacto de caballero. Ni siquiera está firmado, pero se reunieron todos los presidentes del club y dijeron sí. Y pasó con Pablo Ceballos. Pablo Ceballos era jugador de Cruz Azul. Terminó su contrato con el Cruz Azul, vino, jugó ya acá en Paraguay, le quería otro club mexicano. Ese club mexicano le tiene que preguntar al Cruz Azul si puede avanzar con la negociación. O 2 clubes mexicanos no pueden ir encima de un jugador. Ahí no hay eso, no hay una disputa. ¿Por qué? Porque se distorsiona la cuestión económica, se disparan los números, entonces hay un pacto de caballero. O si el jugador está, por ejemplo, en Toluca y lo quiere Tigres, se ponen de acuerdo club a club y se va el jugador. Y ese es un pacto de caballero de 3 cosas que yo le estoy contando. Imagínate vos. Tiene que pedirle, y ya no tiene más ningún contrato con el Cruz Azul. Otro ejemplo, Bruno. ¿Por qué acá no se ponen de acuerdo? Perdón, mi querido Johnny. Sí. No se reúnen y dicen, bueno, vamos a cuidar nuestra selección, vamos a empezar a recategorizarnos nosotros como fútbol paraguayo, a cuidar nuestra selección, a tener mejor performance, presentar mejores jugadores, y vamos a ponernos todos de acuerdo, muchachos. Los presidentes de los clubes, vamos a poner en la cláusula, sí, lo vamos a llevar, pero esto es un mínimo. Al final nomás le decía al presidente del club que lo quiere llevar, lo va a llevar al final. O Pico le va a decir, no, ¿sabe qué? Si por el preolímpico no le vamos a llevar, están interesados, por algo ellos ya vienen a llevarle al jugador. Y lo están siguiendo hace mucho tiempo. ¿Y cuál es lo que es el drama? El drama es que al ser una liga débil, al ser un mercado que cada vez que vendemos... pero me estás diciendo otra vez lo mismo. No es eso. Estoy predicando en el desierto. Y si uno... Pero tenemos que cambiar eso, Dani, por favor. ¿Cómo empezar a cambiar? No vas a empezar a hacer... Poniéndote de acuerdo entre los presidentes de los clubes. No, porque esos acuerdos que vos decís son de cabotaje. Acá sí se pueden hacer los gallos ante la primera oferta de afuera. Pero ¿sabes qué? Cada uno corre por su lado y así es. Yo te quiero poner el mismo ejemplo de cómo una federación fuerte sí consiguió para este mismo torneo. Y hasta viene como anillo al dedo porque se trata del mismo club de Romeo. Argentina sí consiguió que creo que Esquivel es el apellido, del chico que está en Atlético Paranaense, que va a ser compañero. Y mira que pagaron, si no me falla la memoria, un dinero más fuerte, más grande que el propio Romeo en el mercado de pase anterior. Y él sí está en la lista de Mascherano. O sea, hay gestión, la misma que seguramente hizo la asociación en San Lorenzo Almagro por Iván Leguizamón, la de Diego Gómez, que vos citaste, la que se apresuraron para decir que Segovia y Romeo iban a estar. Es que Segovia ya estaba en el CAR de practicando. Por eso, o sea... dependieron del humor del Botafogo. Y Matías Segovia también, otro ejemplo. No, y vos por eso... Pero Dani, es ponerse de acuerdo entre los presidentes del club.
No, pero a ver, ya que Porque te cuando citaba lo de ellos se Segovia, quieren poner de acuerdo, ¿no? pero ¿Cómo ne- es que tan rápido pero- se ponen y- de y acuerdo? porque son cosas de acá. Son Cosas de acá. No, dame y bueno, entonces- una decisión bueno, que entonces- sea transnacional. Por ejemplo, no, Daniel, ninguna. te doy un ejemplo. Entonces, sí, Johnny, Se pusieron de acuerdo para no convocar a un jugador cuando salió mal de un club. No importa que vaya al Milán. Daniel Claro. Chum salió mal de Cerro, va al Milán, pero salió de mala manera. Él ya no puede ser convocado. Es un acuerdo. Hay un acuerdo de eso. Viste, para eso se ponen de acuerdo rápidamente. Y claro, si es nacional. No importa La que decisión. Daniel Chum sea una figura en Milán. ¿Y no qué le puede ser pasó? convocado. ¿Qué le pasó a Fernando Velar? Eso le pasó a Fernando Velar también con las selecciones menores. En un momento de litigio que él tenía, o sea, hace poco. Bueno, pero a ver, yo puedo entender que eso porque es una cuestión de protección entre los clubes. Pero ¿por qué no le protegen a la selección paraguaya? Eso es lo que estoy yendo. ¿Cuál es lo que es el problema? Que se pongan de acuerdo. Y después ya van a saber en todas partes del mundo que si van a llevar un jugador pueda jugar el preolímpico. El preolímpico es cada 4 años, hermano querido. Correcto. Y nosotros nos vamos sin 7 figuras. Y 7 de las figuras que están todos en el extranjero y son de los mejores jugadores que tenemos en esa categoría. Como también Y después vamos a las empezar a otras selecciones putear también. el preolímpico, que esto, que tal cosa, que el fracaso, que no sé cómo le va a ir a la selección paraguaya. Pero de que nos vamos a contar con 7 figuras, eso es concreto. Acá, y acá Bruno, tiene que haber gestión. sí, no hay gestión de la APF ni de los clubes. ¿Vos estás de acuerdo conmigo, Johnny? Totalmente de acuerdo. No hay gestión. Y tiene que ser gestión de la APF y de los clubes. Claro. ¿Qué pico vas a hacer? Claro. El presidente de Guaraníco vino, disculpame, Johnny, que te habla así. Viene y dice el licenciado, ¿cómo se llama? Pero respetá Daer. un poco, Fabio. déjale, Johnny, porque déjale tiene más que- años de periodismo sí, que pero vos, hermano. no, ¿Qué pico no, vos? no. No te da Milanes. No, Fabio, por le estoy favor. hablando como amigo. Emilio Daer dijo, en total pagó, ¿cuánto pagó, Dani? ¿Te acuerdas? $2.300.000, algo así, era el paquete completo de Romeo Benítez. Y yo le compro al jugador y le decía, no, llevarle nomás pero limpio que se lesiona y que le pase cualquier cosa. Ese es el tema Y también. vos le vas a decir que se lesione. No voy a poner en riesgo un jugador que yo pague más de $2 millones Pero, de dólares. hermano, que el riesgo es constante de un atleta que está Sí, jugando al fútbol. pero acaba de comprar En el baño se lesionó Cañizares, Fabio Martín. Entonces vos no tenés, ni Chun tampoco tiene ningún derecho más a putear a partir de ahora por el tema de selección preolímpica. Pero Porque ustedes no quieren que el mensaje le llegue a los presidentes de los clubes, porque los presidentes de los clubes escuchan este programa. El propio dirigente de la APF, o Justo Villar, o no sé quién, o el técnico de la selección mayor, Garnero, que le diga, amigo, exigirle a Cenan por una reunión entre los presidentes del club, pónganse de acuerdo y pongan ya esta cláusula. Guaraní Club Vendedor le va a decir, no, atendé, vos querés este jugador, yo te voy a dar pero que se vaya a jugar preolímpico. No, anda, Bueno, o sea, tiene vos que querés vender. seguir bajando siempre la cabeza. No es bajar la cabeza, ¿qué vas a hacer? ¿Querés Una seguir negociación. arrodillándote? Yo no. ¿Vos te crees que si no fueran parados por FIFA un torneo como la eliminatoria van a venir los jugadores acá a hacer esos viajes de 30 horas y compañía? Es otra cosa. Bueno, y bueno, vos estás y ahí hablando está. de harina, yo estoy hablando de arroz. No, te estoy hablando casi de lo mismo, ¿verdad? No, es lo mismo, porque ahí hay una exigencia. Claro, y por Pero eso, acá- ahí está, hablaste la palabra correcta, Pero- exigencia. Bueno, pero hagamos nosotros la exigencia. Pero ¿cómo? El pacto de caballero entre Matías los clubes. Matías Segovia ya vino. Para fortificar nuestro fútbol. ¿Dónde ¿Qué- está la...? pero te voy a ¿qué es decir lo que es bien. tan difícil lo que yo Te digo? voy a Sin mostrar ganas de el polemizar. ejemplo de Matías Segovia. Él ya estaba practicando en el CAR. ¿Y qué dijo Botafogo con ese pireba ahí tremendo? No salieron campeones. Fue lamentable lo que pasó al final para ellos. Venga acá a practicar. ¿Qué te vas a ir a la selección? Así fue más o menos lo que dijeron a Matías Segovia. ¿Y qué vas a hacer con eso? No, discúlpeme, señores de Botafogo. Ya sabemos el dolor que sienten por este momento tan complicado. No pudieron ser campeones. Pero pueden cedernos Matías Segovia a jugar en la selección. Un preolímpico sub-23. Fabio, no, ahí es ahí donde parte tu error y el de Chum. Porque eso es lo que estoy diciéndoles, por favor. Escúchenme. Después tenemos que vender. Sí. Es antes. Vos estás describiendo lo de Segovia. Y se hizo, perdió estaba- el Botafogo el vi- campeonato, están llorando, no quieren saber nada, quién patear al primer perro que encuentran ahí en Río de Janeiro. ¿Qué le van a ceder a Segovia? Pero Y eso cuando te digo. vinieron a buscarle a Segovia, ya tenía que estar en el contrato eso. Y tiene que ser de los dirigentes para cuidar a la selección paraguaya de fútbol, para que no nos vayamos sin nuestras principales figuras. Lo más probable es que no se haga un buen campeonato
y que se puedan ver a los jugadores paraguayos, a los nuestros, a los que brillan en el exterior. Eso nomás yo estoy diciendo. Es antes, prever, es organizar, sentarte, reunirte y decirle, muchachos, hagamos un pacto de caballero acá. Vamos a cuidar nuestra selección. Jugador que cuando viene el interés ahí en el principio, no cuando el jugador ya está jugando en Brasil, que vos ahí le digas, Botafogo, dame a tu jugador. Claro que te va a decir, ¿quién fala ahí? Boom, te va a agarrar y te va a cortar el teléfono. No, por eso, pero... No sé cómo se dice. No, pero entonces... a ver, por eso, ya que tanto insistes de que estás escuchando atentamente, también... Yo estoy escuchando atentamente lo que decís. Primero, vos estás preguntando algo que no se hace en ninguna federación. Y justo nosotros vamos a ser los pioneros en eso. No. Una cosa sería si es que todo el resto está haciendo, pero acá... Que el mundo haga algo para que nosotros hagamos. Y, ¿sabes qué? Yo esperaría, porque si me dicen, desde la clase política o dirigencial, vamos a hacer algo que nadie hizo, yo te diré, espera, no, ¿qué te pasa? Segundo punto. Entonces bajemos esa cantidad, porque suena impactante cuando decís 6, 7 figuras. Yo solamente agarraría los casos de Bobadilla y de Romeo, porque son los que recién se dieron y estaban en una lista original para el Preolímpico de Venezuela. Daniel Campos, feliz 2024. ¿Cómo está, Daniel? Igualmente, felicidades para ustedes y todo bien. Bien, bueno, ¿cómo va Tembetarí, el equipo que ya... ¿Cuántos intentos llegaron a hacer y hasta que llegaron a subir, Daniel? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos intentos hicieron, verdad, para llegar, para ascender, verdad, a intermedia? Tres torneos jugamos y en este se nos dio. Y bien, es un proceso a mediano y largo plazo. Esto comenzó en el 2018. O sea, agarramos en el 2017 y acá estamos. Pero Daniel, consolidados en la categoría donde queríamos estar y estamos construyendo, pudimos comprar un predio para construir nuestro estadio y nuestra casa propia y en eso estamos. Así que estamos muy contentos con los tiempos y con los logros obtenidos. Daniel, ¿es más desgaste económico lo que cuesta o es más desgaste el lidiar en el día a día en una institución con los jugadores? Bueno, yo tengo todo un equipo de gente, hay una comisión directiva formada con un grupo de gente excepcional que está en el día a día. El desgaste más grande es todo, o sea, los jugadores, la relación de representantes-jugadores es otra cosa, que es a lo que yo me dedico básicamente. Yo estoy apoyando ahí a un grupo de gente que está y obviamente que no estoy en el día a día, sí estoy interiorizado en las cosas, apoyo en su momento económicamente, ahora gracias a Dios el club es autosuficiente porque a través de las ventas que se hicieron el club tiene su presupuesto y está todo dentro de un presupuesto ya programado y eso se maneja de esa manera, no se gasta más de lo que se puede gastar y estamos formando una institución con gente joven y lo que más desgastante es la búsqueda de jugadores, porque nosotros nos dedicamos a la búsqueda y a la detección de jugadores jóvenes en todo el país. Ahora se hizo una gira por muchos lugares del interior y estamos preseleccionando jugadores que están viniendo a incorporarse a las formativas y ese es nuestro trabajo, ir a buscar interior, formar, promocionar y se puede vender. Claro. Esa es la realidad. Claro. Bueno, y un claro ejemplo es Ramón Sosa, que dicho sea de paso, te pregunto, porque circuló la información, pero lo vamos a confirmar de boca del propio representante Ramón Sosa. ¿Realmente hubo un interés de Los Ángeles Galaxy por él? ¿O existe todavía un interés por él? No solo que hubo interés, sino que hubo una oferta formal que el Club Talleres de Córdoba rechazó. Y rechazó siendo 10 millones de euros, dólares o euros. ¿Cómo fue el tema? Bueno, a mí no me gusta hablar de cifras, pero sí fue una cifra inclusive superior a esa, pero el club tiene claro que quiere contar con el jugador este semestre que viene, nosotros no tenemos ningún apuro, y se esperan ofertas superadoras. Sí.
y nosotros también estamos totalmente acompañando esa decisión. Pero Elegimos- ¿cómo hacer con el chico? Porque si van a pagar más de 10 millones de dólares, a él le van a hacer un contrato millonario, o sea, muy importante. El chico sabe los tiempos, que cuáles son los mejores tiempos y los mejores mercados. Y nada, no es que uno deseche la oferta, simplemente que el club, que es el dueño de su pase, es el que marca salvo que lleguemos a la cláusula de rescisión, que es superior a esa. En Argentina las cláusulas son altísimas. Entonces el club, pero todo conversado, no es una cosa compulsiva. Estamos esperando que haya mejores mercados, mejores ofertas. Si hay que esperar 6 meses, se espera. Hay una Copa América en el medio. El jugador está muy tranquilo, el jugador tiene un buen contrato, el jugador está bien, y él sabe escuchar y esperar los mejores momentos. No es que porque hay una oferta se va a desesperar. Esa es parte de nuestro trabajo también, de hacerle entender cuáles son los mejores tiempos y las mejores opciones deportivas. Las pretensiones de Talleres estarían alrededor de los 15 millones de dólares, Daniel. Y más o menos, ellos lo que dicen es eso, y bueno, sí, también, y si hay ofertas por más dinero también la van a tratar de conseguir. Es una cuestión de trabajo y de paciencia. Ahora, una liga como Inglaterra, por ejemplo, ¿le hace un seguimiento también a Ramón? Por supuesto que si yo acabo de venir de Inglaterra, hice una gira de 15 días y obviamente que tenemos algunos intereses, preliminares, no es que haya ninguna oferta, y entonces eso también lo estamos desarrollando y esperando a ver si en la Premier algún equipo se interesa por él, formalmente. Son cuestiones que es un jugador que tiene un claro ascenso deportivo, está en su mejor momento, y vamos a buscar, como siempre, lo mejor para él y para la institución, ¿no? Porque no depende de mí solamente, depende que la institución esté de acuerdo, pero tenemos una relación excelente con ellos. Así que nada, vamos a esperar lo mejor para el jugador. No hay apuros de ninguna de las tres partes, ni de nosotros, del club, ni del jugador. Realmente que el jugador pregunta y está concentrado en su trabajo, está en la pretemporada. Y cuando llegue el mejor momento y la mejor opción, se va a dar. Es indefectible que este jugador se va a vender. ¿Y ahora o en junio? Se va a vender. ¿El Everton es uno de los equipos interesados? Yo estuve dialogando con su director deportivo, mostró un interés deportivo, pero no hay ninguna oferta, ni que les guste un jugador no quiere decir que vayan a hacer una oferta. No, lógico, pero de que si lo están mirando es por algo, Daniel. Miran todo, mira, eso se los explico. Los clubes ingleses tienen un departamento de scouting que ven todo lo que pasa, desde África hasta donde vos quieras. Vos le hablás del Sub-17 que jugó el partidito amistoso entre Bolivia y Paraguay y te lo conocen. Conocen todo conocen. O sea que vos no te vas a ir a venderla a estos pescados podridos porque vas a perder tu tiempo. Ni de cerca te imagines que podés venderle un jugador como antes que íbamos con los videos y no conocían. Conocen todo, tienen en cada lugar, tienen desparramado gente, asesores, scouting. No, ahí el que va es porque realmente tiene que pasar unos filtros importantes y le tiene que gustar a ellos, al entrenador. Bueno, el entrenador menos que nadie, porque ahí deciden más los directores deportivos y todo un departamento que está creado para eso, ¿no? Por eso ganan millones los directores deportivos, porque se dedican a eso y hacen su trabajo como lo tienen que hacer. Claro, que lo diga Monchi, por ejemplo, ¿verdad? Pero, a ver, Daniel, el tema es que no es menor la noticia que Everton preguntó por él. O sea, me parece que es algo muy importante, porque es un club. Everton está en la ciudad de Liverpool, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de un club tradicional de la ciudad de Liverpool que pregunte, ya me parece que un halago. O sea, algo está haciendo él bien y algo está haciendo bien vos. Eso ni hablar, que está haciendo las cosas bien de hace un montón de tiempo. Desde que se fue de Olimpia para adelante, el chico no paró de crecer.
Y yo siempre digo lo mismo, cuando vos rectificás, o sea, año tras año tu nivel y lo vas elevando en un mercado tan competitivo como es el argentino, entonces quiere decir que el chico tiene lo que tiene que tener un jugador para ser un jugador de elite en los próximos años. Bueno, para mí ya lo es un jugador de elite, porque también cuando le tocó la selección, más allá de los resultados, todo el chico demostró también que está a la altura, y entonces quiere decir que todas esas cosas hacen que el crecimiento del chico sea reconocido por los mercados, ¿no? Pero qué cabeza tiene, tranquilo, Muy tranquilo, un chico que aprende permanentemente, sabe escuchar, cosa que hoy en día para los jóvenes saber escuchar no es la virtud más grande que tienen, él sabe escuchar, se deja asesorar, pero te lo dicen los entrenadores, te lo dicen los preparadores físicos, te lo dicen todos, un chico que está siempre predispuesto a dar un poquito más. Daniel, ¿manejás otro jugador que podría ser transferido? ¿Tenés una joyita? ¿Qué hay ahora de nuevo? No, tenemos a un chico en Puebla de México que es también de nuestro club, de Temetarí, que había jugado en Luque este semestre, que se vendió a Puebla, hizo un torneo excepcional y ahí varios equipos mexicanos estaban preguntando por él, por Sebastián Olmedo. Un central. Ese no es el que tiene que venir al sub-23 que tenía. Perdón, Bruno, justo le quería preguntar a Daniel si él está en conocimiento, si la APF hizo alguna gestión para que Olmedo venga a la selección sub-23. Mira, te voy a decir, como es feo que te lo diga yo que soy pero el representante, pero creo que la ISU se la denegó el Club Puebla, creo, no puedo afirmar, creo que denegó la ida a este evento que no es oficial, o sea, no está reconocido por FIFA como oficial y no tiene obligación los clubes de ceder. Perdón, él se llama, ¿cómo dijiste? Sebastián Olmedo. ¿Cuántos años tiene de estatura? Tiene 1,82 m y 22. Categoría 2001. 22 tiene. Pero él está ya en el plantel principal, en el primera. Titular. Fue la figura del equipo, le dicen la muralla. Lo quieren equipos grandes de México ahora. ¿Y ahí vos tenés opción de compra o...? No, ya compró, el club lo compró. ¿Ya lo compró? Claro. Bueno, nosotros, el Club Temetarí se quedó con porcentajes, obviamente lo que hago siempre me quedo con porcentaje de futura venta, pero compró el 60% del pase. El 60% del pase. Sebastián Olmedo, vamos a seguirlo un poco. Puebla del fútbol mexicano. El luqueño cumplió bastante. Jugó bien, Dani. La verdad que yo no lo estoy recordando honestamente. Porque ahí luqueño él había jugado en Sol de América también. Se lo habíamos prestado a Sol de América. Bueno, con el proceso lamentablemente descendió el club. Él había jugado todos los partidos en Sol de América. Chico que juega muy bien, sale jugando muy bien por abajo. Un jugador muy técnico. Es exactamente lo que buscan en México, ¿no? Yo siempre dije que el mercado para él era México y evidentemente se destacó mucho este año. Bueno, Daniel, todos los partidos. Éxito siempre, que sea un gran 2024 para vos y toda tu familia. Muy amable. Gracias. Muy amable, chao. Gracias, adiós. Ahí está. Daniel Campos. Mirá lo que es. Jugador que está jugando en primera división del fútbol mexicano, tampoco va a poder... por eso en el fragor más del nervioso Por eso, Fabio, yo te agregué en la lista para en este momento del debate, porque ya le dije, y fíjate, mira que Sebastián uno es muy Olmedo, crítico y no lo de años. Y no lo obviamos en el debate, Bruno. Hablamos de él. Le hubiera dicho que le compró el 60%. ¿Por qué le vendiste sin la cláusula de? Mira, te voy a leer, ¿sabes qué? Le voy a leer algo, muchacho. El Real Madrid se dio a 2 jugadores a la selección brasileña y tengo la lista preolímpica para que no me discutan. Y después San Paulo también se dio. Sí, Rodrigo es el que fue cedido. Y bueno, ¿y después? No, te pregunto si es Rodrigo. Espera. Yo sé que me querés... no. Porque vos me decís, Olmedo... Marquí, espera, te voy a leer la lista. Sí. Te voy a leer la lista. Espérame un ratito, por favor. Sí.
Atención. Cha, 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 chan. Levántame. Anticipo. Perdón que cortemos abruptamente el debate, pero ustedes saben que nosotros cuando hay información somos los primeros en querer lanzar. Exclusiva. Ahí está. Equipo que gana no se cambia. Exclusiva. Cerramos el 2023 como el programa más escuchado del mediodía. No lo digo yo, lo dice Ibope Paraguay. Exclusiva. Con mucha humildad. No, mentira. Yo no soy eso de la falsa humildad y todo. Si te rompes el lomo para conseguir la información, hermano, bueno, festejá. Sí, para eso estamos trabajando. Exclusiva. Trabajamos de mañana, de noche, madrugada, feriado. Llamamos. Bueno. Último momento. Exclusiva. Anticipo. Wilson, acércate por favor. Es anticipo, Wilson. Anticipo. ¿Seguro? Ya está bien, Wilson, hermano. Wilson. Él está seguro. Bueno, está bien. Lo tengo en línea a alguien que va a adelantar una primicia. Exclusiva. Ahora tiramos un anticipo. Vamos, Gerardo Figueredo, por favor, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a todos los compañeros de la audiencia. Bueno, contanos lo último, por favor. Alexander Barbosa fijó para el día viernes con Libertad, donde definía si continúa o no con el cuadro repollero o deja la institución gumarela. Hace 3 minutos el propio Alexander Barbosa me decía: no, Gerardo, no sigo. Estuve en contacto con él todo este tiempo y me dejó siempre con esa situación. En visto. Confirmo cuando se defina. No sigo. No sigue en Libertad Alexander Barbosa. ¿Dónde va? El fútbol brasilero. ¿Botafogo? El club hasta aquí no me ha revelado. La información entonces es: Alexander Barbosa no sigue en Libertad. Oficialmente te respondió, él está tenés la autorización de decir que él te confirmó que no sigue en Libertad. Hace 3 minutos, 4 minutos en estos momentos que el mismo Alexander Barbosa me confirmaba: no sigo en Libertad. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Felicidades, gracias. Excelente. Interrumpió sus vacaciones el compañero. No sigue Alexander Barbosa oficial en Libertad, lo dijo el propio Alexander Barbosa al compañero, le dijo al compañero Gerardo Figueredo. Fin de la novela. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. ¿Qué tenés? Dale.
En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. El fútbol es pasión y el Cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades. En Luque, Areguá e Itagua, el Cacique sí te conviene. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Con medalla milagrosa Mi Cooperativa, todos a bordo. Gana una camioneta 0 kilómetro 2024 y millones en efectivo. Genera cupones con ahorros, créditos, seguros y tarjetas. Pagos vía APP Medalla Milagrosa 24/7 generan triple de cupones. Más en redes o al 519-9000. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, atender los jugadores de Brasil. Dos dijiste, ¿verdad? De Real Madrid. Ya sé hacia dónde me querés llevar. No, es que yo sé que me querés hacer una trampita. No, ninguna trampita. Creo que en tu respuesta anterior ahí se confirmó nomás. Cuando le preguntaste un Claro, nombre. y cuando Fabio decía, no, esto es agarrar desprevenido o preparado, pero Olmedo, siempre Fabio mencionaba como uno de los nombres que Sí. no pudo venir, y el propio campo Igual reconocía. cae te va a caer tu tesitura igual. No. Goleiros. Mm. Uno es del Atlético, Micael. Andrew, Gil Vicente de Portugal. Donelli, Corinthians. Tobías, Real Madrid. O sea, Real Madrid le cedió a Mateus, Tobías. ¿eh? Le cedió a Tobías del Real Madrid, ¿verdad? Tobías. Mateus Díaz, Internacional. Pero por algo está en el Real Madrid, no creo que sea porque... No, claro. O sea, se lesiona a Militao y está ya. Cándido, Así no. Cándido, Red Bull Bragantino. Patrick, San Paulo. Kaiki, Almería, Sí. de España. Sí. Robert Renan Zenit de Rusia. Estoy citando, ¿cuánto ya estoy citando al extranjero? Michel Palmeiras, Artur Chávez, Académico de Viseus, Portugal. Mediocampistas, Andrei Santos, Nottingham Forest de Inglaterra. Marlon, Vasco, Alexander, Fluminense, Ronald Gremio, Pirani, DC United, Estados Unidos. El tío San le dice sí a Brasil. Sí, Diego Gómez Diego también Gómez creo que también juega en nosotros. esa liga, ¿verdad? Pero, sí. Danilo, Nottingham Forest. Atacantes. Marquinhos del Nantes de Francia. Giovanni, Corinthians. Gabriel Vasco. Hendrik. Comprado ya por el Real Madrid. Ah, no, pero se puede lesionar si se va. Palmeiras le dice, sí, andate a la selección de Brasil. Ya hay acuerdo con el Real Madrid, ya está comprado este jugador. Sí, claro. Solamente falta que cuando el Real Madrid diga, vení, que se vaya. Claro. Tiene 17 años. Sí, Cumple la mayoría y se va al Real Madrid. correcto. Y le dice, ahí está, Palmeiras, andate. Claro. Porque el Real Madrid, que es dueño también, si vamos por la lógica, ustedes le podían llamar a Palmeiras y decía, ¿saben qué? Ese jugador ya es mío, Sí. no lo toquen, no se va a ir al preolímpico. ¿Sabe que en Brasil le van a decir?
¿Sabes lo que decir Palmeiras? Pero, correte real. Y vamos al otro ejemplo que puede ser igual a otros que tuvieron la operación de Paraguay. Vitor Roque está en esa lista. Gabriel Viro del Corinthians está en Barcelona. Y bueno, porque Vitor Roque... John Kennedy del Fluminense. Sí. John Kennedy del Fluminense, campeón, ¿verdad? Sí, de Fluminense, que es de Brasil. Porque Ya sé ni que Fluminense. Porque sabes que ya sería el colmo, Bruno, que vos coloques como una gestión positiva de la CBF, que un club brasileño le ceda al jugador. No. Porque yo te dije, si me escuchaste el principio, yo te di dos ejemplos. Que se va a lesionar, que se puede lesionar y que no. Que le va ¿sabes lo que le...? Mira, un poco si a Olimpia se le lesiona a Fernando Cardoso, si a Cerro se le lesiona a Fabricio Peralta, no. Yo te dije, por eso al comienzo, en Brasil yo destacaba dos nombres. El de Hendrick, jugador del Palmeiras, y el de John Kennedy, jugador del Fluminense, como las grandes novedades. No desde el lado de la gestión. Desde el lado de la gestión, todos esos jugadores que vos citaste del fútbol francés, ruso, Premier, Almería y compañía. ¿Por qué? Porque esos clubes, porque allí no estaban los City, Chelsea, esos clubes necesitan de esos mercados, en este caso del fútbol brasileño. Yo entiendo, todas las selecciones van a tener bajas. ¿Por qué yo te pregunté cuando vos me dijiste que hay dos jugadores del Real Madrid? Creo que Vini ya pasa, pero no son Vinicio y Rodrigo. ¿Por qué? Porque esos jugadores son necesitados por la primera. Entonces le pueden dar al lateral derecho. Son jugadores. Por eso recontra consagrados. Y bueno, Dani, por eso favor, no. Y bueno, y por eso no me cites cuando decís, tenemos 6 bajas y lo pones en CISO. Bueno, 7 y no lo pongas en CISO. Porque es demasiado fácil. No, esos son consagrados. En CISO ya está consagrado para jugar un preolímpico. Me encantaría que juegue, pero también respeto lo que es la dinámica y el famoso. Ojalá tengamos, siempre digo cuando hay un sub-20. Que hacernos respetar. Vamos a 10 audio WhatsApp a ver qué dice la gente, qué opina. No, probablemente gane moción Chun Fabio o moción Bruno Johnny. Federico y Ariel están de vacaciones. ¿Vos lo que querés es que haya una cláusula? No, para que haya jueguen... un acuerdo entre los presidentes de clubes para cuidar nuestra selección. Ya que sé. es lo más importante No. ¿Sabes qué? Suena muy lindo, pero para se haga... No. Vos le querés llevar por un camino a la gente. Mete la pausa. Vamos a los audios WhatsApp. Él está queriendo trabajar, le quiere hacer inducción. ¿Cómo se llama eso? Inducir. Vamos a la pausa. Cerrar el micrófono. Vamos después con los audios. Quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio. Garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Llegaron a Bristol las ofertas por Reyes. Vení a elegir tu regalo soñado con super descuentos. Bicicleta Caloi, New Tótica, Aro 20, ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Acércate a las sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con medalla milagrosa Mi Cooperativa, todos a bordo. Gana una camioneta 0 kilómetros 2024 y millones en efectivo. Genera cupones con ahorros, créditos, seguros y tarjetas. Pagos vía APP Medalla Milagrosa 24/7 generan triple de cupones. Más en redes o al 519-9000. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. Gua gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal.
el toque diferente que estabas buscando con más queso y más sabor. Probá los mejores choriquesos que solo Don Juan tiene para vos. Encontrá los exquisitos embutidos de Pollos Don Juan en cualquiera de sus sucursales y hacé de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamarnos al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Contame lo de raíces, María Auxiliadora Tomás Romero Pereira, por favor. Totalmente de acuerdo con Chun. ¿Qué pasa si invierte un montón de dinero, va y se le lesiona en el preolímpico sin ni siquiera haberlo usado? Y me va a decir, bueno, igual se puede lesionar en el club, ¿verdad? Pero por lo menos se va a lesionar bajo las reglas y condiciones del club. Si yo invierto esa plata por estos muchachos, no voy a regar, menos sin haberlo usado, no. Yo estoy con Chun. Bueno, moción Chun. Bruno, Bruno, de la razón, Bruno, de pisar la razón. Estamos debatiendo, mi hermano, debate con el programa será, no entendés, pero todavía, boludo. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, el fútbol paraguayo no tiene el peso para hacer eso que vos querés. Sería lo ideal, pero no tenemos el peso de Brasil o de Argentina para hacer eso. Imagínate que a Olimpia vengan por Marco Gómez. Le ofrezcan así el Atlético Paranaense $2 millones nomás, ¿verdad? Y le diga a Olimpia, hacemos el trato, no hay problema, pero tiene que venir a jugar el preolímpico y cae la operación por eso. Le quiero ver ahí a la gente de Olimpia, al presidente, cómo va a estar puteando en tu contra si es que llega a ocurrir eso. No tenemos el peso para eso, ese es el problema. Y tenemos que empezar a hacernos respetar. Moción Chun será 2-0, más el otro que le pido disculpas al oyente, pero me ponen... Y en otro debate el programa, así que peor lo que quiere, no se acostumbra, pero todavía todo el día escucha. Bruno, vos demasiado lo ya pedí las cosas, que figuren en el contrato, que se agreguen en el contrato antes de la venta. Nuestro dirigente con apenas saben programar una fecha. No deben a pedirle mucho a nuestro dirigente tampoco. Bueno, ¿y qué esto es moción Chun también? Claro, porque te tilda de utópico e iluso. De las horas. Buenas tardes a la mesa. Yo no voy a votar para ninguna dupla. Solamente quiero volver a recalcar que Bruno Pom en serio no le conoce a nuestros jugadores paraguayos. 8 veces preguntó por ese jugador Olmedo, que cuando tiene estatura, por poco y no pregunta de dónde es. Nunca supo que estuvo en México. Qué inútil que ya sos. Y vos, Maciagua, le conocés a Olmedo. Y todo el mundo le conoce a Olmedo. ¿Y por qué yo le tengo que conocer sí o sí? O sea que hay mucha gente que no sabía y ahora se enteró porque hicimos la pregunta para hurgar y saber más de él. Porque acá Fabio es el que le conocía. Lo que conocemos porque lo que a mí me tocó transmitir también, ustedes también, ¿verdad? Pero yo soy honesto periodísticamente. Claro, no quiero mentir. No, además, hoy en día, Bruno, ese que dice que conoce o vio, ya se le puede... Es mejor ser honesto. Y quieras o no, más allá de que uno pueda conocerlo o no, no estaba... para decirlo de una forma, en la palestra. ¿Verdad? O sea, en ese sentido. Pero ahora, por ejemplo, mucha gente sabe del tal Olmedo que está en Puebla jugando en primera, teniendo 22 años. Y este chico mejoró muchísimo porque se acuerdan, Dani se va a recordar, Sol sale jugando y quiere darle a su arquero atrás y Derly González se pone atento a la jugada y le quita la pelota, le da displicentemente a su arquero y Derly González le pone por encima al arquero de Sol. Ahí estaba empezando Sebastián Olmedo. Después se fue a Luqueño. Lo que pasa es que vos haces pocos partidos de Luqueño, de Sol también. No, pero en serio, una dinámica de la dinámica de fin de semana. Cerro y Olimpia. Este año ya hace todos los partidos, Fabio. Ya está. Por eso. Seguimos con los amigos. Tratando de defender. Me pega Fabio, vos hace pocos partidos. Te estoy defendiendo, papá. Te estoy defendiendo, por eso te estoy diciendo. Es más difícil y complicado cuando vas a hacer 3-4 partidos al año de un equipo, o 5-6, como Luqueño, Sol de América, que hacer varios partidos a la semana que te da una posibilidad de ver más jugadores. Es solamente eso te digo. Porque, obviamente, Cerro y Olimpia están ustedes ahí en la vanguardia, ¿verdad? Por eso pasa eso. Porque yo, por ejemplo, fui honesto, ¿verdad? Porque podía agarrar y googlear y mentir a la gente. Pero hoy hasta ese también se le pilla. Bueno, ese que... seguimos pimponeando, dale.
No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WA gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplicas tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afamados ganadores. Bases y condiciones en www.farmaciacatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. En enero, Sueñolar y Los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovechar 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.suenolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. 12:46. ¿Qué tal, Cardinal? Muy difícil, Bruno, lo que estás pidiendo. Los clubes velan por sus intereses y si los clubes quieren llevarse ya a los jugadores con tal de comprar, sí o sí los clubes le van a vender. No le va a importar para nada la selección. Lo mismo que vos quieras vender un auto, ya vendiste y después le decís otra vez al que compra de vos que querés usar de él 2 semanas. Obviamente que te van a decir que no. No puedes comparar al Real Madrid, de Endrick y demás con los clubes de acá, si ellos ya están bien económicamente. Acá los clubes quieren vender, nomás no quieren saber nada, y menos de un preolímpico. Me mató lo del auto, o sea, vos sabés, ¿te imaginas que vos le vendas? Préstame las 2 semanas más. Tu argumento es, en esas 2 semanas vas a ver el buen auto que compraste y se va. Me liquidó este tipo. ¿Sí? Hola Bruno, hola la mesa. La verdad es que estoy 100% con Chum. Imposible es colocar esa cláusula en un contrato. Primero que nada, la Asociación Paraguaya de Fútbol no es parte del contrato. La parte son quien vende y compra los jugadores. Entonces, imposible, jurídicamente imposible. No, pero yo no hablaba luego de imponer jurídicamente, que hablen entre los presidentes y que le pidan por eso al club comprante o comprador que le diga, queremos que juegue el jugador el preolímpico. Presidente, ¿se puede, por favor? Así estábamos hablando, en ese término yo estaba hablando, porque vos no podés decir, la FIFA luego ya no permite que haya exigencia de que venga el jugador, vos no podés colocar en la cláusula eso. Por eso dije, y vuelvo a repetir, que sea un pacto entre todos los dirigentes del fútbol paraguayo y que le pidan al club comprante que sea un medio de negociación nada más. A eso yo me estaba refiriendo. Seguimos con los oyentes. Hola Bruno, yo soy Aníbal. Yo quiero apoyar al señor que allá habló de Johnny. Johnny no sabe nada de Olimpia. No, espera. Para Johnny Leguizamón era un jugador, así ahí ya te das cuenta cómo sabe de fútbol. Que pucha, vos le apoyás antes, Leguizamón le dan de cambiar a alguien que se vaya otro en Olimpia, alguien que sea olimpista. Johnny anda ahí olimpista. No entiende bien ni fútbol. Johnny, anda a comentar backgammon o qué. A ver, vemos que va más de cuál ni para la backgammon ni nada. A lo mejor le puso los cuernos a su señor, algo así. No, Johnny, mete la pausa. No, así no, Johnny. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides, ello Puisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Hola Bruno Matecó, saludo de Ruta Cuarta, Camino Pilar. Yo voy por tu opinión, mi amigo. Hay que hacernos respetar más acá en el fútbol paraguayo. Hacer un buen contrato, que se haga una transferencia como corresponde. En realidad, esos partidos que jugó la selección se vio la necesidad de Segoviña al plantel de la selección. No tenemos un creador ahí en el medio. Bruno, Fabio lo que te quiere decir es que vos solamente relatas los partidos de Olimpia y Cerro. O sea, este año transmitiste en los partidos de los otros clubes. Cierto. Sí, vamos, por pero calendario no se hablando en puede. serio, Fabio, vos no lo hiciste con mala intención. Por calendario porque no es se una puede. realidad. No se pero puede. vos sabés que este año voy a tratar de hacer la mayor cantidad de partidos. O sea, voy a hacer, por ejemplo, partidos de Luqueño, de Guaraní, de Libertad, de Nacional. En un momento, Juan Carlos Galeano, presidente nacional, hablamos con él temas importantes. El caso Carlos Espínola, refuerzo, caso Arrúa, el estadio de Nacional. Vos sabés que es una exigencia el tema de la lumínica. A todos los clubes le están exigiendo la lumínica. Por eso... Bien por la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque ¿sabes qué? Es por una cuestión de la televisión. Yo Sí. les había dicho el año pasado que parte de la extensión del contrato contigo, una de las exigencias era de la Asociación Paraguaya de Fútbol tener una mejor televisación, y para eso también inclusive a los clubes le dijeron va a haber aumento, pero las lumínicas tienen que cambiar porque se va a ver mejor el producto. Y eso lo confirmó ayer el presidente Galeano. Pues yo le dije, pero ustedes no tenían ya lumínica. No, pero ahora hay una nueva exigencia. LED y compañía y no sé qué, el generador. Y con Cerro la misma cosa. Nosotros nos sorprendimos, ayer fue, que dijimos Cerro, pero Cerro tiene buena lumínica. No, pero ahora hay una exigencia, la vara se alzó. Seguimos con lo de WhatsApp. Johnny, no vuelvas a hacer así. Le trataste de cornudo al oyente. Eso fue ya demasiado. Y le dije, y dice que yo decía que Leguizamón era buen jugador. No sé qué Leguizamón, nunca hablé de Leguizamón, que era buen jugador en Olimpia. Yo dije, no, pero Johnny, mantenía la le va a tratar de cornudo al oyente. Eso ya él cornudo. Este señor dice que yo no sé nada de fútbol. No, pero Ana, Johnny, ayer hablamos. Diseño cornudo, Johnny. Y está bien. Pues vos te va a un tema personal del pobre no, hombre. Pero él también va a lo personal. Dice que yo no sé nada, que no sé de fútbol. Pero eso es profesional, Johnny, no es tu vida privada. ¿Cómo vos sabés que él es cornudo? Pero él está queriendo meterse en... él está queriendo meterse... Pedirle disculpas, Johnny. Yo no soy de pedir disculpas. Yo no soy de pedir disculpas. Dani, Bruno. Ponerle la música, no. Pedirle disculpas, Johnny. No, le voy a pedir. Poneme por la grabación, Johnny. Voy a contar algo que iba a dejar en privado. Yo veía venir esto. Yo veía venir esto porque... No vaya a dejar mentir, Johnny. Ayer terminó el programa, yo le hablé a Johnny, me acerqué y le dije, Johnny, muchas veces vamos a encontrar ese tipo de mensajes, le decía. Oyente, así que acá se va. Acá tenés que tener espalda, Johnny. No, es que yo tengo espalda. Yo tengo espalda. Mira lo que pasó, Johnny. No, yo tengo espalda. Yo le dije que tome con tranquilidad este tipo de... A ver, no. Poneme la música y buscame la parte de Johnny, el mensaje del señor y lo de Johnny. De terror, señores. No, yo estaba poniendo algo con Kike y me encuentro con esto, no sabía, te juro. Le dijo, este señor ha de ser un cornudo. No, a lo mejor le puso los cuernos a su señor y remató por mí. Dije yo. No, está empeorando, dale. Eso es nada de fútbol. Por favor. Pero a ver, Johnny. Pero Daniel, nadie tiene derecho de atacarle a nadie. No, ¿Por qué, Pico? Pero a ver, Johnny? pero nuestro trabajo es público. Hay que... No. Vos también no te ahora, como el gran, hace rato le trataste. Pero yo le dije boludo. No, espera. Eco le dice cornudo, o sea, no. Pero tampoco ahora te haga el Gandhi a cabo. No, yo le hago boludo por lo menos. Este le dice cornudo. No, pero Johnny. No, defensa. Es muy feo. Yo eso es la parte privada, no. No, espera. Yo no. Lo cornichelli. Espera. Johnny. Che, ya no tenemos esa batería en otro. Ayúdame, Wilson. No, por eso espera. Johnny, ¿no te parece que, o sea, es, no sé si hasta, porque no creo que sea insulto, ¿verdad? Pero es una puteada genérica.
O sea, él no conoce nada. ¿Cuándo hace? Digamos todo, ¿verdad? O sea, che, no sabe el famoso, no sabe nada de... Yo digo Bruno que recién... él le mencionó a Leguizamón, el central de Olimpia. De Olimpia, claro, no. Por eso primero pidió que yo ya no cubro Olimpia, está bien, es su opinión. Pero después dice que no sabe luego nada de fútbol, que no soy luego olimpista, que esto, que aquello. No, pero Daniel, yo... No, si vos tenés un historial personal con la... con el oyente en cuestión, bueno, pero... Yo no lo conozco al señor, por eso no me puse que... Pedime disculpas, Johnny. No, yo no pido disculpas. Perdonal, es divino. Yo no le pido disculpas. Dale, mete la pausa. Que audio WhatsApp nuevo, Johnny debe pedir disculpas sí o no. Y no, Juan Carlos Galeano, espera, no vamos a hablar de fútbol, señores. Vamos, interesante la nota con el presidente nacional. Dame 10 menciones y venimos, dale. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides, ello Puchupe Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordad, todos los lunes son Día Visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda esos riquísimos sabores? Oji, por supuesto, que ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa. Es una delicia. Los salamitos y el salamiton, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morsis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Oji, lo mejor. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. En un momento con Fabi hacemos el repaso de todas las novedades hasta ahora, hasta acá. ¿Está bien? Después vamos con... noticias de los clubes, noticias internacionales. Ya lo escuchamos al presidente nacional en un instante, ¿sí, Johnny? Sí, señor. El caso de Miguel Jaquet. Me dicen que no está confirmada su presencia en Olimpia. Hay una oferta, pero está allí. No está confirmado como Espínola, como Román, Redes y Hugo Benítez. Miguel Jaquet está en veremos. Arrúa tampoco está confirmado. Lo quiere Pumpido y Nacional tiene que encontrar primero su reemplazante. Escuchamos un poquitito lo que dijo el presidente nacional después. Escuchamos, Johnny. A ver. Lamentable la reacción de Johnny González. Lamentable, realmente. Cuando una persona ofende a otra persona por una opinión que ha dado, guste o no guste, quiere decir que carece de argumentos como para que pueda rebatir los dichos.
Y es lamentable el maltrato que sufren los oyentes por parte de Johnny González. Maltrato de Johnny a los oyentes. Imagina un año sin cuotas de seguro médico con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. Imagina un año sin cuotas de seguro médico con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. Bueno, ya vamos con todas las noticias. Aguántenos, muchachos, hacemos un repaso de las 11:30 cuando arrancamos. Vos tenés todo anotado, ¿verdad, mi querido Fabio? Cambiarle pues a tu cronista mediocre, encima de soberbio. No. Mejorar más que soberbio. No. Llevarle a la intermedia, güey. Estoy contigo, Johnny Será. No hay por qué aguantar a estos personajes que te ofenden. O sea, estoy contigo. Johnny el ofendido acá. El maltrato de Johnny a los oyentes, Pio Bruno. Que puta los muñecas de será. Y sensible para los perros. Qué puta sea. Punto a favor de Johnny. Está bien, ¿no? Se respeta la libertad del oyente de expresar su opinión, pero no se respeta su opinión. O sea, su opinión es un desastre. No, Johnny tiene razón. Mira, me está sorprendiendo de toda la gente está con Bruno, le servíate de Johnny. No me quiero imaginar un debate entre usted ahí, pero tratar en el quincho de tratar y no le tire un maluje o si no cualquiera tire un cachín sobre Johnny a capoño pata de tipo ya le servía Johnny. Atención, anticipo, último momento. Atención, señores. Vuelve el de vacaciones. Gerardo, a ver, tiramos. Anticipo, Johnny. Gerardo. Anticipo. ¿Estaba seguro? Y vamos a dejar que corran los segundos, los minutos. No, ahora tiramos. Vía Gerardo, vos te haces responsable. Anticipo. Y mientras no se oficializa, pero a mí ya prácticamente me confirmaron. No, ya sé, pero vos sos el primer periodista que va a contar la noticia, por eso lo anticipo, te pregunto. Y sí, señor. Bien ahí, Gerardo, dale, vamos. Exclusiva. Vamos, joder. Dale, vamos. Bruno, Johnny, conductor, andate vos de vacaciones, lejos. Me quiere a mí, le quieres a Johnny. Bruno, a este Johnny vos le tratás como le tratás a Ariel y te da un sopapo, Bruno. Cierto. Atendé por favor. Sí, peligroso. A la violencia no. Yo soy pacifista. No. Pacifista. Johnny, si te fuiste al Cornicelli ya, no. A ver, tira un anticipo, Gerardo Figueredo, atención, Johnny, atención. 100% ídolo, decirle todas sus verdades y decirle también a Bruno, decirle también a Johnny, a todo. No entendí este mensaje, que el oyente diga... Para el oyente, respalda al oyente. Respalda al oyente. También a vos, a mí. Anticipo. Exclusiva. Luis Coné, anticipo. Qué vuelta da la vida, che. Mira vos dónde va y este tipo. Soplo para Olimpia. Un grande le hace soplo a Olimpia. Atención, redes Twitis. Gerardo. Señor. ¿Está para seguro será? Porque después a mí me putean en las redes sociales y vos te vas a comer un tallarín y te acostás a dormir la siesta. Claro. Y yo me quedo cargado con todo, no puedo hacer nada a la tarde, estoy... Y vos sos el capitán del cuadro. Y bueno, pero hermano, yo me estoy por... Bueno, a ver, atención, ¿está bien lo del soplo? Sí, Soplo. Anticipo ahora. Soplo a uno de los grandes. ¿Qué quiere decir, Johnny? Este sapo,
Sí, es un término ya está en racha. Dani, yo creo que inclusive después de este programa, yo creo que tenés que convocar a Johnny a hacerle unas sesiones espirituales. No, en serio, hablarle un poco de la Biblia, si yo sabía, hablarle de lo que es el humanismo. Ayer yo hablé pero brevemente con él. Si yo sabía que iba a pasar esto hoy, iba a hablar más extendidamente con él. ¿Verdad? Lamentablemente pasó esto que pasó. Para mí fue una mentira. No, por eso, pero el tema... serio, vos necesitas un poco de espiritualidad, de tranquilidad. Consultaba si el término tesapo queda bien. No. El hincha Olimpia se va a quedar muy mal con esta información que va a tirar Gerardo. Exclusiva. Bien ahí, Johnny, bien ahí, movió con cornudo. No. Mándale que cura backgammon, se nota lo que pero Johnny luego había dicho que no le gusta él ver la Champions, fútbol europeo, todas esas cosas. Él luego se expuso, y un tipo que no ve fútbol y actualidad, ¿qué vas a ver de fútbol, Bruno? Cállate, Johnny. Vamos, anticipo, señores. Soplo a uno de los grandes. En este caso... voy a ver mi red de tweets. Exclusiva. Romaña a Libertad, dice no. Miguel Yaqued a Cerro, no. Soplo a uno de los grandes. Atención, adelanta Gerardo Figueredo. Y Cote que está de vacaciones. ¿Quién te firmó tus vacaciones hablando de eso, Gerardo? Señor. ¿Quién te firmó tus vacaciones? Y Wilson González. Pero espera, o sea, Wilson González es el nuevo jefe de deporte acá, me estoy enterando, No, pero uno de los encargados. Uno de los encargados de la selección. Ah, bueno. Sí. Ahora vete vos con Wilson, Conmigo bueno, no te encontré. Te busqué. Exclusiva. Vamos, adelanto. Gerardito, te quiero mucho. Dale, papá, vamos. Miguel Isaías Yaqued Duarte, 27 años, va a vestirse de blanco y negro. Va a lucir la casaca de colores, es decir, blanco y negro. Pero la de Libertad, la de Tuchucuá. Miguel Yaqued arregló con Libertad. Arregló con Libertad Miguel Isaías Yaqued. Estamos seguros, podemos anticipar, Miguel Yaqued, el nuevo jugador de Libertad. Es nuevo jugador de Libertad. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo te enteraste, será? ¿Le hicieron soplo a Olimpia? Sí. Olimpia lo tenía en carpeta. Cayó lo de Barbosa hoy. ¿Te acuerdas que Libertad dijo hasta el viernes la vamos a esperar? Sí. Contestó hoy Barbosa, inclusive le contestó a Gerardo, nuestro compañero, y a otros medios también. Y ahora cerraron con Yaqued. Rapidísimo Libertad, o Yaqued jugó a dos puntas, Bruno, o Olimpia estuvo un poco lento. Gerardo, vos tenés más detalles de qué es lo que pasó. Y Libertad actuó con rapidez, así como está mencionando Johnny. Sí, ese gran detalle a favor de los liberteños. Rapidez para concretar y cerrar al central que le falta Libertad, supliendo la ida de Barbosa. Mirá, Bogos. Anticipo, señor Miguel, ya que no futbolista de Libertad. ¿Por cuánto tiempo arregló, no sabes? No quisieron soltar todavía prenda, porque
esta mañana yo estuve detrás de esa información y incluso eran muy cerrados, pero se entiende. Gerardo, yo no quiero amenazarte, ¿verdad? Y no tiene nada que ver que Wilson te haya firmado tus vacaciones, pero si vos fallás en esta, yo creo que tenés que prolongar tus vacaciones. No. ¿Estás seguro, Miguel Yaqué a Libertad? Sí. Gracias, Gerardito. Es más, Sí. anoche cerraron, le dice. ¿Anoche cerraron? Sí. Esto, por ejemplo, no te quería soltar, pero ese detalle. Anoche cerraron. ¿Te acuerdas, Bruno? Hace algunos minutos. Esto no se hizo rápido, sinceramente. Es mi percepción, ¿verdad? No se hizo rápido en el Y sentido de anoche que... cerraron. No, digo entonces que... ya sabían que Barbosa no aceptaba. Pues. Y venían hablando ya con el plan B, Sí. que era Miguel Yaquet, en este caso. ¿Te acordás? Hace algunos minutos Siempre yo te te vas a poner decía, vos por Libertad. quedó en No. stand-by, hay pausa, tema Yaquet, y yo no sabía lo de Gerardo. Yo te dije recién hace algunos minutos. Sí, que dijo con Johnny. Olimpia no pasaba Hay nada. que esperar, dijo Johnny. Sí, yo no sabía lo de Gerardo. Sí, vos contaste, Sí, ¿cierto? sí, Vos hace algunos dijiste minutos. que Yaqué no está Sí. cerrado en Olimpia. Sí, tenés razón. Bueno, Gerardo. Sí. Media felicitaciones. No, yo confío en vos. Felicitaciones, papá. Esto se replica en todos lados. Perdón. Sí. Bruno, para dar unos pequeños detalles nada más, porque Johnny consultaba conmigo, entonces recurrí al padre de Miguel Yaquet. Y no lo ubiqué a este señor. No vaya a contar vos fuentes ni de detalle. Pero ni el papá de Yaquet atendió. No. Quédate Y ahí. su madre me dice, vamos a esperar. Quédate ahí. De otro lado me confirma. Quédate Ya ahí. Ya había cerrado. Anoche se cerró. Sí. Chao, Gerardo. Felicidades y gracias por tu colaboración pese a que estás de vacaciones. A las órdenes. Abrazo para todos. Hace 30 segundos. Miguel Yaquet a Libertad. Ay, sin llanana. Toma. Gracias. Entonces le hacemos soplo continuado. Segundo, ¿cómo? Vamos a la... Dale, ya venimos. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad. Con características avanzadas y sistemas de asistencia, tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, arrancamos con Ibarrola. Sí. Hugo Benítez ya arregló también, Ameliano ya arregló con Olimpia, arregló ya el jugador también y dice, ahora sí, un buen dinero, se va a cuidar inclusive en la alimentación, se va a alimentar mejor, dijo. Después fuimos a... No, y el mismo caso de Martín Ibarrola habló de la situación de Manuel Romero. Manuel Romero, anticipamos acá, él nos dijo el representante, ofertas de un club de Argentina.
Y de primera división. De primera división, y cuando Johnny le consultaba el monto, hablaba del $1.000.000 y un poco más. Claro, porque no es préstamo, es venta definitiva pide Olimpia. De lo que pretende Olimpia. Después, ¿con qué seguimos, Fabio? Después hablamos con Daniel Campos sobre la situación de Ramón Sosa. Reconoció que Everton preguntó por Ramón Sosa. Sí, y que aquella oferta que no convenció a Talleres por parte del equipo de la MLS rondaba los $12 millones y que la pretensión del equipo argentino, del equipo cordobés, está por los $15 millones. Rechazó $12 millones Talleres por Ramón Sosa, o sea, imagínate, bueno. Sí. Igual eso ya los medios argentinos habían comentado. Olé, por ejemplo, comentó eso. Pero dijo 10 millones, no 12. Ahora nos dijo Daniel Campos que era más de 10 millones, nos dijo 12. Y otro detalle, el famoso Olmedo. 22 años. No va a estar en el preolímpico, juega ya en la primera de Celaya. No, de Puebla. De Puebla. Es pretendido por los grandes. Y es pretendido por clubes grandes de México y ya el Puebla le compró el 60% del pase a Tempeter. Después, ¿con qué seguimos? Seguimos con Gerardo Figueredo y nos adelantaba que Alexander Barbosa no iba a continuar en Libertad. Él mismo habló con Alexander Barbosa y Barbosa mismo le dijo, no voy a seguir en Libertad. Exactamente. Después, ¿con qué seguimos? Y después ya llegamos a este momento, después estuvimos con el tema de los audio WhatsApp y compañía. No, ¿con qué seguimos? Contá, Johnny, Fabio, contá. ¿Qué pasó? Que puchamos la polla antes, le decimos, le han de cambiar a alguien que se vaya otro en Olimpia, alguien que sea olimpista. Johnny anda ahí olimpista. No entiende bien ni fútbol. Johnny, anda a comentar backgammon, ¿no? A ver, vemos que va de cuál para la backgammon, mira. A lo mejor le puso los cuernos a su señor, algo así. No, esto ya es parte de tu producción también, o sea, ¿cómo sería? Me cuesta mucho porque es mi amigo y no le quiero mandar más al frente. No, ya está, o sea, seguimos con Johnny. Después... Perdón, pero... tuvimos un fuerte debate de el tema sub-23 de que... Pero Bruno, yo no quiero creer que esto que acabo de escuchar va a entrar en la sección de noticias destacadas. No. Y ya es una especie de noticia destacada, hermano. No. Periodista agrede a su oyente, los trata de cornudo. No, esto, ¿será que la directora, el director escucha la radio? Pero Rubén Darío una vez le convocó a un oyente a una pelea. ¿Ven Rubén Darío Luis? Claro. A una pelea, sí, le convocó. ¿Qué? A una pelea. Buscame ese abrazo. ¿Qué? ¿Le desafió a Moquete? Claro. Tipo Bachi Núñez con el... Sí. Hace algunos años, sí. Preguntale a Rubén Darío. ¿Pero acá en la radio? Acá en la radio. Sí. Yo lo que sé es que Wilson, aparte de maltratarme a mí, a los amigos del WhatsApp será en su programa ese de Estadio Lleno, en la previa. O sea que se pelea con su... Cada mensaje viene... Vos no entendés de estas cosas, así le dice será. ¿En serio? No, algunos le termina criticando por la forma, por la ortografía y compañía. No, ortografía y todo le corrige. Bueno, después ¿con qué seguimos? Y estamos expectantes ahora para escuchar. No, con lo de Yaquel. Miguel Yaquel. Claro, lo de Miguel Yaquel. Se hiló con lo de Gerardo Barbosa y ahora lo de Miguel Yaquel, confirmado para Libertad. Bueno, en Cerro todavía no hay novedades, no está todavía el delantero. Les cuento algo que me pasaron recién con respecto al calendario 2024 del torneo de apertura. Y les va a sorprender. Vamos a tener, según este calendario que me pasaron, y agradezco a la fuente, las 3 primeras fechas en una semana. ¿Qué? Las 3 primeras fechas en una semana. Y probablemente un partido en el interior. ¿Qué? Sí. No, pero en una semana no se pueden jugar 3 fechas. O sea, yo le entiendo a Fabio que el primer adelanto va a ser el de la segunda fecha. Exactamente. Eso es. Acá tengo que primera si no fecha. me falla la memoria, Fabio, esta apertura tiene 3 adelantos. Y lo que dice Fabio es que ese primer adelanto ya se va a jugar en la segunda fecha. Por ende, eso que viste cuando se dice no se pueden jugar 3 partidos en la semana. Que el fin de semana del 19 vamos a jugar la fecha 1, entre semana de la siguiente, la fecha 2, y el fin de semana del 26 se va a jugar la tercera fecha. Te pinto con calendario. Okay. Del 19 al 22 de enero, primera fecha. Del 27 al 30 de enero,
del 23 al 25 de enero el adelanto, segunda fecha. Repito, del 19 al 22 primera fecha. Al siguiente día del 22, que va a ser el último partido de la primera fecha, ya tenemos primer partido de la segunda fecha. Esa semana, a mitad de semana, del 23 al 25 segunda fecha, y el fin de semana del 27 al lunes 30, que se puede correr hasta el martes, del lunes 29, que se puede correr al martes 30, la tercera fecha. Dame menciones y venimos con el presidente nacional. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Johnny, ¿cómo es lo de Olimpia? ¿Va a Encarnación Olimpia? Olimpia en la primera fecha ante Sol, en el Bosque de Paraguno, probablemente sábado. El campeonato arranca ese viernes 19, Olimpia jugaría el sábado, porque existe la posibilidad que Tacuarembó le pueda llevar a Olimpia a Encarnación para la segunda fecha. Y acá lo que estábamos especulando es, ante lo que cuenta Fabio, que esa segunda fecha no va a ser un fin de semana, sino que en medio de la semana sí cambiaría en algo la intención de Tacuarembó de llevarlo a Encarnación. Y vos decías fuera de micrófono, Johnny, que al tratarse de enero en Encarnación, capaz no se vea muy afectado eso. Exacto. Ciudad veraniega, un miércoles o martes a la noche. Ese lugar tan lindo que hablan, Carmen del Paraná. ¿verdad? Carmen del Paraná, sí, una zona Mario Auxiliadora, lindísima. muy linda, Sí. obligado. No, vos sabés que la zona de Itapúa, una belleza Encarnación y La hablar. propia ciudad de Encarnación es muy linda. Una muy belleza, pero es Carelia. Sí. No, es para ir a joder ahí. Yo me fui, Johnny. Pero hay hospedajes con precios No, accesibles. yo te hablo de la comidita, del chupi, no, vos solamente dónde te vas. Pero mira que nosotros fuimos, Bruno, y yo encontré ahí una hamburguesa riquísima, a 10.000 guaraníes. Me dice aquí una fuente que hay que ver el estadio cómo está. Hay refacciones que se tienen que hacer para que llegue para esa segunda fecha. No estamos... Ojo con el tema aluminio, exigencia. Juan Carlos Galeano al aire, presidente nacional. Sí, se está trabajando en eso. Nosotros hemos hecho eso ya. Ahora las dimensiones son de 105 por 68, como corresponde, como es el reglamento Conmebol, FIFA, ¿verdad? Y estamos en eso, ¿verdad? Tienen todos los desagües correspondientes alrededor de la cancha. Todo eso ya se ha realizado. Y estamos con el tema ahora de la lumínica, ¿verdad? La lumínica, ¿verdad? Que es una exigencia de la APF para todos los clubes. Sí, así mismo. Nosotros contamos con la lumínica, pero ya para hacer la parte de LED, en eso estamos ya enfocados. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Se está estudiando todo eso, así que vamos a tratar de realizar esa actividad también. Viendo los últimos partidos, presidente, ahí en Cancha Nacional, el tema de la lumínica es muy importante porque últimamente se tenían apagones en los partidos que tocaba jugar ahí. El último partido tuvimos un pequeño inconveniente, como es de público conocimiento, todos los generadores. Nosotros tenemos 3 generadores dentro de la institución, ¿verdad? Y no era problema de generador, era problema que arriba, porque cada lámpara con que contamos tiene su llave correspondiente y arriba fue el problema. Presidente, la extensión del campo de juego, ¿verdad? Se dio sobre el paredón donde estaba el supermercado antes, ¿verdad? Donde estaba el supermercado se trajo más hacia Novena. Sí, prácticamente así, ¿verdad? Así mismo. Presidente, lo de Carlos Paraguarí, Espínola, extendieron contrato con él por un año más.
¿Hay arreglo con Olimpia, verbal? ¿Cómo viene la mano? Hasta el momento hay conversaciones, ya extendimos el contrato como corresponde, pero todavía no, ya están las conversaciones hechas y vamos a ver si se finiquita eso. Ah, perfecto. O sea, habría un acuerdo de palabra, pero esto hay que esperar y llevarlo a un papel una vez que Olimpia levante su sanción, ¿verdad? Claro, hay que firmar las documentaciones como corresponde, ¿verdad? Pero hay acuerdo verbal, presidente. Acuerdo verbal ahí. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, ¿y lo de Kili Rojas? Y él está en la pretemporada, está realizando su pretemporada ya en el Nobile, en Ciudad del Este, y está a disposición del técnico. ¿Hay sondeos por él o ya alguna oferta? Hasta el momento no tengo absolutamente nada. Ajá. ¿Y Carlos Arrúa, presidente, también iría a Olimpia? No, eso no. Hasta el momento, como hoy dije también en una de las radios, dije que él está practicando con nosotros, pertenece a la institución y tiene que volver a la institución. Por ahí, si se presentan algunas que otras ofertas, vamos a estudiarlo. ¿Pero Olimpia no presentó oferta alguna o no dialogó todavía sobre Arrúa? No. Ajá. Y en cuanto a refuerzo, presidente... Lo que pasa es que en este momento también estamos con el tema de las vacaciones, ¿verdad? Sí. Y aproveché también y le di vacaciones a toda la parte administrativa de la institución, entonces enfocándolo a lo que va para que el año 2024 iniciemos bien, ¿verdad? ¿Y Fernando Román, el lateral? Él pertenece a una institución amiga en la Argentina, así que... Aldo Civi. O sea, pero no van a poder hacer la opción de compra, presidente, del préstamo. No. Parece que Olimpia también está negociando por él. Ese ya es problema de Olimpia, Bruno, ¿verdad? No, yo sé, pero te pregunto nomás, presidente. Sobre los refuerzos. Sí. Nosotros le trajimos rápidamente te voy a decir lo que más o menos recuerdo, es Sergio Ojeda, que estuvo en Argentina jugando, ¿verdad? También le trajimos a Bazán, ¿verdad? Después le trajimos a ¿cómo se llama este muchacho? Otro argentino, otro central, no me acuerdo el nombre en este momento, ¿verdad? Pero estamos en eso. O sea, tres refuerzos confirmados ya tienen. Sí, ya está, ellos ya están trabajando allá en Ciudad del Este. ¿Y qué puesto más pide el técnico? Y estamos buscando, según lo que escuché de las elecciones, pues todavía no conversé con él, está trabajando allá. Creo que estamos con el tema de otro centro delantero más. Ah, un centro delantero. Sí. ¿Centrales ya no buscan? No, centrales ya estamos. Ajá. Ya estamos. Y después los volantes tenemos que ya participaron con nosotros, así que fútbol ya no vamos a decir en ese sentido. Ajá. ¿Lo van a retener al argentino? ¿Cómo es que se llama el apellido? Velasco. Sí, él pertenece a la institución. Se queda. Así que se queda, claro. Perfecto. Presidente, ¿cuándo ustedes cuándo juegan de local en cancha nacional? Nosotros vamos a jugar la segunda fecha. ¿Contra? Mira que no recuerdo bien, Chel. Pero en la primera van de visitante, o sea que ahí un poco harían la presentación en sociedad del nuevo Arsenio Rico, ¿verdad? Sí, así mismo, porque tuvimos también nuestra asamblea en diciembre, ¿verdad? El 18 de diciembre, una asamblea informativa y ahí hicimos una inauguración también en su momento, ¿verdad? Perfecto. La primera fecha nacional va a estar visitando al Sportivo Ameliano. Así mismo. ¿Y la segunda fecha contra quién juega? Ese sí me recuerdo perfectamente, ¿verdad? Y la segunda fecha van a recibir a General Caballero de Mallorquín en su estadio. Sí mismo. Así mismo. Nosotros jugamos de visitantes, creo que en la cancha de... No quiero mentirte, pero contra Ameliano creo que se juega en la cancha de Sol, ¿verdad?
No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrar los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Centro del Neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos, control de presión, balanceo y corrección de pisada. Cambio de aceite y fluidos, mecánica ligera, engrase, luces y mucho más. CNEU, Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Síguenos en Instagram y Facebook como CNEU PY. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo, Baterías Barta, un golazo. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo Laureltú, Capiatá, kilómetro 27, ruta 2, casi avenida Rojas Cañada. Loma Putá, ruta tras Chaco, kilómetro 12,5. Ñembú, ruta acceso sur, casi 29 de septiembre. Y Asunción, avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? ¡Sí se puede! Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, ¡sí se puede! La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida.
En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Fin de semana de fútbol europeo. Tenemos en Liga, tenemos la Serie A, lo que tiene que ver con el fútbol italiano, donde resaltan los partidos de mañana. Inter ante el Verona, por ejemplo, que se va a jugar a las 8:30 de la mañana, horario de nuestro país. Entre los principales partidos. En lo que tiene que ver con Inglaterra, no va a haber Premier, al menos lo que se anuncia es FA Cup, donde resalta el partido el domingo que van a disputar Arsenal y Liverpool como un partido atractivo. Después la mayoría juega con equipos, por llamarlo débiles, de segunda y tercera división de Inglaterra. Y también Copa del Rey, por ejemplo, mañana juega el Atlético de Madrid, va a enfrentar al Lugo. Entre los principales partidos que vamos a tener, el Real Madrid va a enfrentar al Arandina. Lo que ha de ser para este equipo enfrentar al Real Madrid, como siempre pasa en Copa del Rey. En fin, esta es la programación, el fin de semana que vamos a tener en cuanto a fútbol. Hoy en Serie A en Italia van a jugar 16:45 Boloña y el Génova. Entre los partidos de la FA Cup tenemos el partido del Tottenham enfrentando al Barley. FA Cup tercera ronda que se juega en Inglaterra. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850, ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López Esquinágura, Campana, Sanatorio San Sebastián. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía y una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y sin dudas, se movió el mercado en Libertad, lo que se hablaba en la semana, que hasta hoy había tiempo para que pueda responder Alexander Barbosa. Nos adelantaba Gerardo Figueredo que ya no va a continuar el argentino en el equipo Gumarelo, y de paso nos adelantaba quién es el nuevo refuerzo en Libertad en reemplazo de Barbosa. Alexander Barbosa fijó para el día viernes con Libertad, donde definía si continúa o no con el cuadro repollero o deja la institución gumarela. Hace 3 minutos el propio Alexander Barbosa me decía: no, Gerardo, no sigo. Miguel Isaías Jaquet Duarte, 27 años, va a vestirse de blanco y negro, va a lucir la casaca de colores, es decir, blanco y negro, pero la de Libertad, la de Tuyucuá. Miguel Jaquet arregló con Libertad. Arregló con Libertad Miguel Isaías Jaquet. Estamos seguros, podemos anticipar, Miguel Jaquet, el nuevo jugador de Libertad. Es nuevo jugador de Libertad.
Y también hablamos con el representante de jugadores Martín Ibarro, la representa Hugo Benítez, nos confirmó que va a préstamo a Olimpia, 1 año, opción de compra, que tiene el equipo franjeado sobre el zaguero central que pertenece a Ameliano. Y también, de paso, confirmaba que Manuel Romero, a quien también representa, está en el interés de equipos argentinos, y esto nos decía justamente el representante. Estamos viendo para traer una propuesta por Manuel Romero. Mira, Manuel Romero, el de Olimpia. Sí, señor, así mismo. Vamos a ver si se da esto las siguientes semanas y que podamos bajar una propuesta para Olimpia, a ver si le es beneficiosa para el club. ¿De qué país es? Es Argentina. Esto no sabíamos. Es algo que estamos trabajando, pero no hay nada definido. Estamos en conversaciones y todavía no nos bajaron la propuesta, entonces todavía nosotros no tenemos nada como en mano como para hablar, ¿verdad? ¿Y Olimpia lo declara transferible? Sí, se paga el monto que Olimpia quiere. Pero vos ya conocés el monto, ¿es definitivo o es a préstamo? No, definitivo. Definitivo. ¿Y él tiene una cláusula de salida? No, él no tiene cláusula de salida en su contrato. El representante, $1 millón es lo que pretende Olimpia por el jugador Manuel Romero. Otro jugador que va, por ejemplo, a una liga diferente, va a la segunda división de Grecia, Richard Salinas. Lo conocen, 12 de octubre, últimamente Resistencia, el extremo por derecha, el de fácil amonestación. Sí, exactamente. Entonces, Richard Salinas va a jugar en la segunda división de Grecia. Me pasaba esta información Wilson, y es el Iónicos, el equipo donde va a jugar entonces Richard Salinas. Entre las novedades, decía Johnny lo de Tacuarí, que lo quiere llevar a Encarnación a Olimpia. Segunda fecha, entre semanas, sería miércoles o jueves. Me decía la persona a que consulté si consideran que van a poder llenar el estadio, y me dice que sí, porque toda la gente está ahí en estos momentos. Entonces, por más que sea porque pregunté, entre semana igual, sí, no hay ningún problema, porque inclusive esta persona me dijo la pomada está acá. Entonces, es como que quieren aprovechar ese momento los de Tacuarí. Y repito que dentro de lo que significa el calendario del torneo de apertura, la primera fecha se va a jugar entre el 19 y 22 de enero, la segunda fecha entre el 23 y 25 de enero, ya tenemos un adelanto, y el fin de semana de fines de enero se va a jugar ya la tercera fecha. 3 fechas en una semana vamos a tener dentro de lo que significa el calendario. Y para ir anotando, el clásico se jugaría entre el 17 y 18 de febrero. Y eso que tanto hablábamos, Dani, con respecto al calendario, los equipos que van a jugar Copa Libertadores, Cerro y Libertad, van a jugar hasta la 8ª fecha, y posterior a esa 8ª fecha debutan en esa primera semana de marzo perdón, no, más, perdón. Son más fechas. Yo ¿sí? te iba a mirar. No, Olimpia en este caso, es Olimpia. Mirando el calendario de Olimpia, o sea, Olimpia juega hasta la fecha 8 antes de su duelo contra Ameliano. Sí. Lo mismo tenemos que aplicar a la B Azulada y a Guaraní Luqueño. Y Cerro y Libertad tendrán acción casi un mes después de eso. Hasta la fecha 11. Fecha 12, perdón, no, fecha 12. Fíjate, o sea, una fecha, una rueda completa, sí, más una fecha. Sí. Por eso lo de la doble competencia no rige para estos dos últimos y para los dos equipos que queden fuera en el playoff de la Sudamericana. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna.
No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Estoy mirando, el Brighton estaría dispuesto a pagar la cláusula de salida y llevarse a Barco de Boca. El Colo Barco es que le dicen. Sí. Ahí tenés otro caso. Él va a jugar el Proolímpico. En Argentina hay solo 2 jugadores del extranjero. El que decías de Paranaense, Esquivel. Claro. Y Thiago, el de Atlanta. Thiago de Atlanta, y por el calendario, lo que decíamos también, que favoreció a Diego Gómez. Olé dice, el Brighton preparó una oferta para llevarse a Valentín Barco de Boca. El equipo inglés ofrecería una cifra cercana a los $10 millones que cuesta la cláusula de salida del Colo. ¿Y qué tal, Muy bueno. Muy bueno. Se volvió diferente. Polifuncional también, inclusive. Puede jugar el lateral de volante. Es más ofensivo. Es más ofensivo, Boca, pero... Y bueno, mediáticamente quedó muy pegado a esa jugada a la Soteldo. Exactamente, sí. Tiene mucha técnica, demasiada técnica. Y cuando perdieron, le refregaron aquella jugada. Pero sí, es diferente. ¿En qué puesto juega? Y tipo enganche. Acá dice que según una versión podría dejarle un porcentaje, se habla de un 10% al club a modo de gesto por llevárselo mediante esa vía. Claro, porque si es pago de cláusula no se produce lo que acá habíamos debatido. O sea, no es que Boca puede decir, llévatelo, pero acá te pongo la cláusula para que juegue el sudamericano, porque él está convocado en la lista de Macherano. No, así, yo pago la cláusula, vos no tenés absolutamente nada que decir. Y si así es eso, o sea, el club no tiene, el club vendedor no tiene ninguna exigencia a reclamar. Y habría que ver si con esto no se abre la posibilidad de Matías Rojas a Boca, porque Corinthians va por Gabigol y otro futbolista para el año 2024. ¿Con qué cerramos, Fabio? Vamos a escucharlo a Daniel Campos. Habló de la situación de Ramón Sosa, las ofertas que llegaron y, por supuesto, también lo que significa este momento para Sebastián Olmedo, que fue denegado para que pueda venir a prestar servicios a la selección y que está en el interés de varios equipos poderosos de México. ¿Cuántos intentos llegaron a hacer y hasta que llegaron a subir, Daniel? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos intentos hicieron, verdad, para llegar, para ascender, verdad, intermedia? Tres torneos jugamos y en este se nos dio. Y bien, es un proceso a mediano y largo plazo. Esto comenzó en el 2018. O sea, agarramos en el 2017 y acá estamos. Pero Daniel, consolidados en la categoría donde queríamos estar y estamos construyendo, pudimos comprar un predio para construir nuestro estadio y nuestra casa propia y en eso estamos. Así que estamos muy contentos con los tiempos y con los logros obtenidos. Daniel, ¿es más desgaste económico lo que cuesta o es más desgaste el lidiar en el día a día en una institución con los jugadores? Bueno, yo tengo todo un equipo de gente, hay una comisión directiva formada, con un grupo de gente excepcional que está en el día a día. El desgaste más grande es todo, o sea, los jugadores, la relación de representantes-jugadores es otra cosa, que es a lo que yo me dedico básicamente. Yo estoy apoyando ahí a un grupo de gente que está y obviamente que no estoy en el día a día, sí estoy interiorizado en las cosas,
apoyo en su momento económicamente. Ahora, gracias a Dios, el club es autosuficiente, porque a través de las ventas que se hicieron, el club tiene su presupuesto y está todo dentro de un presupuesto ya programado, y eso se maneja de esa manera, no se gasta más de lo que se puede gastar, y estamos formando una institución con gente joven, y lo que más desgastante es la búsqueda de jugadores, porque nosotros nos dedicamos a la búsqueda y a la detección de jugadores jóvenes en todo el país. Ahora se hizo una gira por muchos lugares del interior y estamos preseleccionando jugadores que están viniendo a incorporarse a las formativas, y ese es nuestro trabajo, ir a buscar interior, formar, promocionar y se puede vender. Claro. Esa es la realidad. Claro. Bueno, y un claro ejemplo es Ramón Sosa, que dicho sea de paso, te pregunto, porque circuló la información, pero lo vamos a confirmar de boca del propio representante Ramón Sosa. ¿Realmente hubo un interés de Los Ángeles Galaxy por él? ¿O existe todavía un interés por él? No solo que hubo interés, sino que hubo una oferta formal que el Club Talleres de Córdoba rechazó. Y rechazó siendo 10 millones de euros, dólares o euros. ¿Cómo fue el tema? Bueno, a mí no me gusta hablar de cifras, pero sí fue una cifra inclusive superior a esa, pero a la pucha. El club tiene claro que quiere contar con el jugador este semestre que viene. Nosotros no tenemos ningún apuro, y se esperan ofertas superadoras. Sí. Y nosotros también estamos totalmente acompañando esa decisión. Pero ¿cómo haces con el chico? Porque si van a pagar más de 10 millones de dólares, a él le van a hacer un contrato millonario, o sea, muy importante. El chico sabe los tiempos, que cuáles son los mejores tiempos y los mejores mercados. Y nada, no es que uno deseche la oferta, simplemente que el club, que es el dueño de su pase, es el que marca salvo que lleguemos a la cláusula de rescisión, que es superior a esa. En Argentina las cláusulas son altísimas. Entonces el club, pero todo conversado, no es una cosa compulsiva. Estamos esperando que haya mejores mercados, mejores ofertas. Si hay que esperar 6 meses, se espera. Hay una Copa América en el medio. El jugador está muy tranquilo, el jugador tiene un buen contrato, el jugador está bien, y él sabe escuchar y esperar los mejores momentos. No es que porque hay una oferta se va a desesperar. Esa es parte de nuestro trabajo también, de hacerle entender cuáles son los mejores tiempos y las mejores opciones deportivas. Las pretensiones de Talleres estarían alrededor de los 15 millones de dólares, Daniel. Y más o menos, ellos lo que dicen es eso, y bueno, sí, también, y si hay ofertas por más dinero también la van a tratar de conseguir. Es una cuestión de trabajo y de paciencia. Ahora, una liga como Inglaterra, por ejemplo, ¿le hace un seguimiento también a Ramón? Por supuesto que si yo acabo de venir de Inglaterra, hice una gira de 15 días y obviamente que tenemos algunos intereses, digamos, preliminares, no es que haya ninguna oferta, y desarrollando y esperando a ver si en la Premier algún equipo se interesa por él, formalmente. Son cuestiones que es un jugador que tiene un claro ascenso deportivo, está en su mejor momento, y vamos a buscar, como siempre, lo mejor para él y para la institución, ¿no? Porque no depende de mí solamente, depende que la institución esté de acuerdo, pero tenemos una relación excelente con ellos. Así que nada, vamos a esperar lo mejor para el jugador. No hay apuros de ninguna de las tres partes, ni de nosotros, del club, ni del jugador. Realmente que el jugador pregunta y está concentrado en su trabajo, está en la pretemporada. Y cuando llegue el mejor momento y la mejor opción, se va a dar. Es indefectible que este jugador se va a vender. Y ahora o en junio se va a vender. ¿El Everton es uno de los equipos interesados? Yo estuve dialogando con su director deportivo, mostró un interés deportivo, pero no hay ninguna oferta, ni que les guste un jugador no quiere decir que vayan a hacer una oferta. No, lógico, pero de que si lo están mirando es por algo, Daniel. Miran todo, mira, eso se los explico. Los clubes ingleses tienen
un departamento de scouting que ven todo lo que pasa, desde África hasta donde vos quieras. Vos le hablás del Sub-17 que jugó el partidito amistoso entre Bolivia y Paraguay y te lo conocen. Conocen todo. Todo conocen. O sea que vos no te vas a ir a venderla a estos pescados podridos porque vas a perder tu tiempo. Ni de cerca te imagines que podés venderle un jugador como antes que íbamos con los videos y no conocían. Conocen todo. Tienen en cada lugar, tienen desparramado gente, asesores, scouting. No, ahí el que va es porque realmente tiene que pasar unos filtros importantes y le tiene que gustar a ellos, al entrenador. Bueno, al entrenador menos que nadie, porque ahí deciden más los directores deportivos y todo un departamento que está creado para eso, ¿no? Por eso ganan millones los directores deportivos, porque se dedican a eso y hacen su trabajo como lo tienen que hacer. Claro, que lo diga Monchi, por ejemplo, ¿verdad? Pero, a ver, Daniel, el tema es que no es menor la noticia que Everton preguntó por él. O sea, me parece que es algo muy importante, porque es un club. Everton está en la ciudad de Liverpool, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de un club tradicional de la ciudad de Liverpool que pregunte, ya me parece que un halago. O sea, algo está haciendo él bien y algo está haciendo bien vos. Eso ni hablar, que está haciendo las cosas bien. Está haciendo las cosas bien de hace un montón de tiempo. Desde que se fue de Olimpia para adelante, el chico no paró de crecer. Y yo siempre digo lo mismo, cuando vos rectificás, o sea, año tras año tu nivel y lo vas elevando en un mercado tan competitivo como es el argentino, entonces quiere decir que el chico tiene lo que tiene que tener un jugador para ser un jugador de elite en los próximos años. Bueno, para mí ya lo es un jugador de elite, porque también cuando le tocó la selección, más allá de los resultados, todo el chico demostró también que está a la altura, y entonces quiere decir que todas esas cosas hacen que el crecimiento del chico sea reconocido por los mercados, ¿no? Pero qué cabeza tiene, tranquilo, Muy tranquilo, un chico que aprende permanentemente, sabe escuchar, cosa que hoy en día para los jóvenes saber escuchar no es la virtud más grande que tienen, él sabe escuchar, se deja asesorar, pero te lo dicen los entrenadores, te lo dicen los preparadores físicos, te lo dicen todos. Un chico que está siempre predispuesto a dar un poquito más. Daniel, ¿manejás otro jugador que podría ser transferido? ¿Tenés una joyita? ¿Qué hay ahora de nuevo? No, tenemos a un chico en Puebla de México que es también de nuestro club, desde Metarí, que había jugado en Luque este semestre, que se vendió a Puebla, hizo un torneo excepcional y ahí varios equipos mexicanos estaban preguntando por él, por Sebastián Olmedo. Un central. Ese no es el que tiene que venir al Sub-23 que tenía. Perdón, Bruno, justo le quería preguntar a Daniel si él está en conocimiento, si la APF hizo alguna gestión para que Olmedo venga a la selección Sub-23. Mira, te voy a decir, como es feo que te lo diga yo que soy el representante, pero creo que la ISU se la denegó el Club Puebla, creo, no puedo afirmar, creo que denegó la ida a este evento que no es oficial, o sea, no está reconocido por FIFA como oficial y no tiene obligación los clubes de ceder. Perdón.